Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Estamos a solo 5 días de que empiece el Tour de Francia desde Barcelona y la sensación es que no estamos ante una edición más, sino ante un nuevo capítulo de una rivalidad que ya define una época. Pogačar llega con el objetivo de seguir ampliando su dominio, con esa superioridad que por momentos parece intimidar a todo el pelotón. Vingegaard, en cambio, representa el único corredor que ya ha demostrado que puede mirarle a los ojos, resistirle y derrotarle en la carrera más importante del mundo. Pero el Tour nunca se decide únicamente entre dos nombres. Están los equipos, las emboscadas, las caídas, la presión, la montaña y esas jornadas en las que todo el guión puede saltar por los aires. Mi sensación es clara. Pogačar parte como favorito, quizá más favorito que nunca. Pero si alguien piensa que este Tour está ganado antes de empezar, no ha entendido absolutamente nada de esta histórica carrera. Comienza la cuenta atrás para 3 semanas en las que cada ataque puede cambiar la historia. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. No un Escapa Podcast cualquiera, porque estamos a tocar a 5 días del inicio del Tour de Francia, salida desde Barcelona con una crono histórica y después, evidentemente, la segunda etapa también con esa llegada al circuito de Montjuïc, la tercera saliendo de Granollers yéndose ya hacia Francia. Bueno, un auténtico espectáculo, el Tour de Francia, la carrera más importante, la carrera más emblemática y que este año, como digo, tiene un condicionante espectacular. Porque es verdad que está Pogačar, es verdad que está la rivalidad con Jonas Vingegaard, pero vamos a ver qué tal Paul Seixas, vamos a ver qué tal Juan Ayuso, vamos a ver qué tal Lipovic, vamos a ver qué tal Remco Evenepoel. Bueno, yo creo que hay muchísimo cartel, un recorrido muy potente desde el inicio, que seguramente va a cambiar la perspectiva del propio Tour, a diferencia de otras semanas, de otras ediciones, y vamos a disfrutarlo muchísimo aquí en Escapa Podcast. Y como nos encanta el ciclismo y como el Tour nos apasiona y tenemos algo preparado para vosotros auténticamente espectacular, porque se viene sorteo para vosotros del Tour de Francia. Os lo habíamos anunciado en el grupo de Telegram y se viene este año sorteón espectacular, más de 2.000 euros en premios, gracias a Escapa, gracias a Megamo, gracias a la marca de bicicletas que ha sido muy amable cediéndonos el super premio que tenemos este año para vosotros. Podéis ganar durante los 21 días del Tour de Francia con Escapa Podcast una Megamo Hakar Gravel, una bicicleta espectacular que va de maravilla para practicar gravel y que pues os podéis llevar haciendo algo muy sencillo. Encontraréis un link en la bio para celebrar este Tour de Francia. Como siempre, ya sabéis que tenéis los links en las bios de las diferentes marcas que nos dan apoyo al podcast. En este caso, el link es para el sorteo del Tour de Francia, y ahí solamente tenéis que dejar vuestro nombre y vuestro email. Ayuda, evidentemente, que os unáis al grupo de Telegram, ya sabéis, Escapa Podcast, y que nos sigáis también en TikTok, que estamos ahí muy presente, aparte de Nekix, en la red social, pero principalmente para participar en el torneo, nombre y correo electrónico. Es muy fácil, ¿eh? El primer premio se lleva el ganador una Megamo Hakar Gravel, una equipación completa de Escapa, maillot y culot, y un pack de Mega Raw Bar, la marca de suplementación deportiva para ciclistas. Segundo premio, equipación completa de Escapa, más un pack de Mega Raw Bar, y el tercer premio, una equipación completa de Escapa para salir a rodar. Solo disponible durante los 21 días del Tour de Francia. Es un regalazo que os queremos hacer para agradecer todo el apoyo que estáis dando al podcast en los últimos tiempos, del 4 al 26 de julio, que es lo que dura este Tour de Francia, y al día siguiente del Tour pues diremos el nombre de los ganadores en antena. Tenéis el link, como digo, en la bio. Vamos a hacer un Escapa Podcast apasionante, de mucha previa del Tour de Francia. Vamos a analizarlo absolutamente todo también en la tertulia. Hay muchas noticias previas. Estamos con el móvil ahí pendientes, ¿no? De ver cómo se van dando
los rumores, sobre todo sobre las estructuras de los equipos, porque aún hay alguna duda importante que va a ir saliendo a lo largo de la semana, entre ellos, por ejemplo, Caja Rural, que de momento no ha desvelado su equipo. Hoy hemos sabido el del UAE. Bueno, no me enrollo más, empezamos una semana más. Escapa Podcast. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas. Hey Joe, la marca de cuidado masculino para hombres con estilo, actitud y personalidad propia. Hola Luz, la compañía de energía solar que ayuda a ahorrar en la factura apostando por un consumo más inteligente y sostenible. Y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Esta semana, en ascenso y en descenso... Y esta semana, tanto el ascenso como el descenso de Escapa Podcast llegan con la energía de Holaluz, porque al final todos los que estamos aquí compartimos algo. Nos gusta rodar, nos gusta cuidar las rutas y nos gusta que el futuro del ciclismo sea sostenible. Y ahí es donde entra Holaluz. Energía 100% verde, placas solares, baterías inteligentes, en definitiva, darle a tu casa la misma mentalidad con la que sales en bici: eficiencia, rendimiento y respeto por el entorno. Además, ojo a esto, si vienes de Escapa Podcast, tienes una oferta exclusiva, hasta 1.000 euros de descuento en tu instalación solar y la posibilidad de llegar a pagar 0 euros en tu factura de la luz hasta 4 años. Así que si quieres dar el paso, lo tienes muy fácil. Entra en el link que tienes en la bio del podcast y empieza también tu propia revolución. Holaluz, la energía del cambio. Ascenso auténticamente espectacular. Yo creo que este buen hombre se debía tomar un Nomio, ya sabéis, ese producto que está revolucionando el mundo del ciclismo y que hablamos con él en la sección de los viernes cada 15 días con Samuel Sánchez, que cambió la carrera de Pidcock y con el lactato, ¿no? Y que Mats Pedersen es accionista y también utiliza, y que lo pongo por aquí porque realmente es un producto que Samu me dice que está flipando lo bien que funciona. Y digo que se debía tomar uno porque Camprubí ayer, espectacular, campeón de España en ruta, se llevaba la victoria, llevaba tiempo trabajando muy bien en silencio, el del Pinarello Q36.5, subiendo sus prestaciones, especialmente en carreras de un día. Veníamos hablando, lo habíamos dejado caer por aquí algún día, ¿no? Realmente que estaba muy bien, se impuso en la rampa final a Joel Nicolau y a Urco Berrade, y a partir de aquí, bueno, pues oye, una gran victoria para él, la primera victoria como profesional, una victoria de prestigio máximo y que va a lucir el campeón de España que hasta ahora había lucido Iván Romeo, insisto, en una actuación, la de Camprubí, para mí buenísima y que confirma que estamos ante un ciclista de mucho nivel. Recordemos que es un ciclista que viene del Leolo Cometa Sub-23, que de ahí dio el salto al Q36 sin ser el Q36 lo que es ahora en el 2023 y que se ha ido haciendo en el equipo, que tiene contrato hasta el 27, 24 años y que consigue, como digo, su mayor éxito. Recordemos que este año ya venía del Tour de Suiza estando muy fuerte porque en la segunda etapa en Lorcano fue segundo por delante de Barlemen y compañía, pero justo por detrás de Romain Grégoire. Venía por detrás ahí también Pogačar, Vasek y compañía. Aquel día ya se vio que Camprubí estaba en un grandísimo estado de forma y sin duda pues lo ha demostrado siendo campeón nacional, insisto, en una victoria que se merece. Y después el descenso, pues no puede ser de otra manera porque lo de Movistar solo tiene una explicación táctica. Me parece inexplicable que ayer Movistar hiciera o cerrara este resultado lamentable en los nacionales en ruta, en España. Una actuación sin luchar la victoria, eso ha pasado en otras ocasiones. Eran claramente favoritos, si bien es verdad que se llevaron la crono con Pablo Castrillo, ahora lo comentaremos. Creo que es inexplicable la falta de protagonismo, no estar en el grupo final. El mejor Movistar fue Roger Adrià siendo noveno a 3 minutos y 35 segundos. Ciclistas como Pericas, como José Manuel Díaz de Burgos, Héctor Álvarez del Lidl Trek Future Racing, que sigue haciéndolo muy bien, Igor Arrieta, Joan Bou, Berrade, Joel Nicolau y Camprubí estuvieron por delante.
Creo, insisto, que es una cuestión táctica. Ayer Movistar corrió mal la carrera, no estuvo a la altura de las circunstancias y se tiene que decir, porque creo que no es admisible para el mejor equipo español, el que tenía más representantes, mínimamente, ya no os digo disputar cada año la carrera, pero mínimamente estar en la selección final, ¿no? Luchando. Después Igor Arrieta, que es seguramente de los que acabó en el top 10, ¿no? El que tenía quizá más prestigio por las carreras que últimamente ha hecho, etcétera, y el Giro de Italia pues tuvo calambres, no pudo disputar la carrera. A partir de aquí absolutamente nada que decir, pero estaba donde tenía que estar, ¿no? Por prestigio. Es que Movistar no estuvo en prácticamente ningún momento de la carrera. Mucha autocrítica, insisto, sobre todo en lo crítico, para el equipo español. Esta semana da el hachazo. Bueno, pues el hachazo lo da, ojito, Lapartien, el capo de la UCI, que ha revolucionado a una semana del Tour de Francia con unas declaraciones que han sorprendido a muchísima gente. ¿Qué ha dicho Lapartien? Bueno, pues ha dejado caer que no sería mejor pasarse a 25 equipos con solo 6 corredores cada uno en el Tour de Francia. Eso es lo que ha dicho Lapartien. Tal cambio haría las carreras, dice, menos controlables, más impredecibles y decididamente más espectaculares. Y quizá no le falta razón. Dice que los equipos grandes cada vez dominan más las carreras, que hay más distancia entre los grandes equipos porque pues tienen mayor presupuesto y que cada vez es más difícil que haya sorpresas. O por lo menos eso es lo que ve Lapartien, el capo de la UCI, una UCI muy criticable muchísimas veces, es cierto, ¿para qué vamos a negarlo? Pero que en estos momentos, con esta idea que ha calado bastante, porque he visto que ha hecho bastante ruido y que mucha gente le daba la razón, pues es ahí la propuesta de Lapartien. Otra cosa muy diferente es que en el Tour de Francia le hagan caso. Creo que no le van a hacer absolutamente ningún caso y que esta idea, que se ha comentado durante mucho tiempo a lo largo de los años, va a caer en saco roto. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Hola, soy Juan Ayuso y yo también escucho Bici Escapa Podcast. Chao, chao. Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló. Y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado. Más de 1000 bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en Escapa. Globero, amateur o profesional. Todos en grupeta en Escapa Podcast. El kilómetro seguro con segurobici.es. Hoy vamos con una escena demasiado habitual. Paras en una cafetería después de la salida, estás con la grupeta, dejas la bici apoyada fuera, quizá a la vista desde la terraza, entras solo un momento al baño o a pedir un café, 5 minutos, y cuando vuelves, la bici ya no está. Aquí viene el choque con la realidad. Muchos robos ocurren precisamente en momentos breves, cuando pensamos que no pasa nada. Es solo un minuto. Está aquí delante. Somos varios. La veo desde la mesa. Pero una bici ligera, cara y sin candado, desaparece en segundos. Consejo, nunca des por hecho que verla es suficiente. Usa candado cuando pares. No la dejes sola. Intenta sentarte donde la tengas realmente controlada y, sobre todo, ten documentada la bicicleta. Factura, número de serie, fotos y componentes. También es importante revisar bien qué entiendes por robo, hurto o descuido, porque no todas las situaciones tienen la misma consideración. Por eso conviene mirar coberturas específicas y entenderlas antes de necesitarlas. En segurobici.es puedes informarte de opciones de protección pensadas para ciclistas que saben que el riesgo no siempre está en la carretera. A veces está en la puerta de una cafetería. Segurobici.es, seguro para ciclistas, creado por ciclistas.
Bueno, pues vamos a comentar noticias, como siempre hacemos aquí en Escapa Podcast, hablando de la actualidad a 5 días del inicio del Tour de Francia más bonito de los últimos años en Barcelona, en nuestra casa, y que ya sabéis que, como os dije el otro día, yo voy a estar comentando las etapas en la COPE con el equipo de Tiempo de Juego, con Eri Frade, Alberto Arauz y compañía. Vamos a estar comentando etapa a etapa de este Tour de Francia magnífico 2026, y después nosotros haremos el post-etapa y evidentemente también estaremos pendientes con la sección de Samu cada 15 días a rueda de Samu con los amigos de Nomio. Pero noticias. Vamos a ver, porque estamos esperando confirmaciones oficiales de los equipos que se van a ir dando a lo largo de la semana. Visma parece que ya le ha dicho a Bart Lemen que va a estar finalmente en el Tour de Francia. Recordaréis que ya habíamos comentado el equipo de Visma para el Tour de Francia, pero Edoardo Affini tuvo una caída en la crono nacional italiana y se pierde el Tour de Francia. Parece que Bart Lemen, que ya ha corrido el Giro de Italia y también corrió el Tour de Suiza, con buen rendimiento, por cierto, que llega con un buen estado de forma, lo va a tener que alargar, pues parece que va a ser el hombre que va a sustituir a Affini. No va a estar en Decathlon, os voy a hablar más de ausencias que de confirmaciones, porque estamos, insisto, a la espera. No va a estar Gregor Mulsberger, que no va a estar al lado de Seixas. A mí la verdad es que me ha extrañado, teniendo en cuenta el nivel de Mulsberger como gregario, la experiencia que tiene como gregario. Creo que hubiera sido un ciclista que a Paul Seixas le hubiera ido de maravilla. Se especula con que su próximo fichaje por Lidl Trek ha sido el motivo, ¿no? Y que finalmente, pues por eso no va a estar en el Tour. Él mismo decía que después del Giro de Italia había construido todo su estado de forma pensando en el Tour de Francia. Va a fichar por Lidl Trek, como os digo. Dice que incluso se saltó el Tour de Suiza y los nacionales pensando en el Tour, y que finalmente parece que no va a estar. Es un poco sorprendente, la verdad. Que no esté, y a mí me parece que es incluso, os diría, una temeridad por parte del equipo, porque no creo que vaya tan sobrado Seixas de compañeros de este nivel. UAE ha confirmado el equipo, definitivamente, lo ha hecho esta mañana, con la incorporación de Felix Groscharner al lado de Nils Politt, Vermeersch, Adam Yates, McNulty, Tim Wellens, Del Toro y Pogačar. Groscharner finalmente, pues ese hombre que faltaba por confirmar. Bahrein también ha confirmado en las últimas horas su 8 para el Tour de Francia. Tiberi, Lenny Martínez, Mohoric, Phil Bauhaus, Damiano Caruso, que entra finalmente, Kamil Gradek, Stannard y Van Mechelen. Buen equipo, sin duda, buen equipo. Lidl Trek está pendiente de Ciccone, que parece que no va a estar. Finalmente Ciccone en el Tour de Francia, centrándose en la clásica de San Sebastián, que la quiere ganar. Ayuso, Pedersen, Basek, Eskelmos, Simons y Craig Andersen están confirmados. En Movistar estamos pendientes del equipo. Sí que se sabe que Castrillo, Roger Adrià, Einer Rubio y Wout de Brooks van a estar sí o sí. Veremos, porque ahora hablamos de la baja de Romeo, que ha sido sorprendente. Se conoció el otro día, el pasado miércoles, no corrió ya los nacionales y tampoco va a estar en el Tour de Francia. Mikel Landa no va a estar en Soudal, no corre el Tour. Por lo tanto, parece que Pareth Peintre va a ser el hombre importante junto con Van Wilder en la montaña. Le van a acompañar Merlier, Stuyven, Vervaeke, Van Marle, Van Levergeck y algún nombre aún por confirmar. Jayco ha confirmado a Matthews, a Plapp, a Ackermann, a O'Connor, a Schmidt, a O'Brien, Egelhard y a Durbridge. NSN ha confirmado a Girmay como uno de los hombres fuertes para el maillot verde, con Stewart, con Askey, con Neylands, con Marco Frigo, con Louvel, con George Bennett y Van Asbroek. Red Bull ha confirmado también su equipo, fue de los primeros en hacerlo la semana pasada, con Tim Van Dijk, con Remco Evenepoel, con Nico Dens, Lipovic, Cataneo, Jan Tratnik, Van Gils y Jai Hindley. Hemos comentado ya lo de Visma, el 1X con Magnus Kort, que por cierto se retira, ahora lo explico, con Johannesen, Scarlett, Warrenshall, Charmin, Abrahamsen, Train y el otro Johannesen, Anders Halland. Ha confirmado Astana también, con Mike Tunesen, con Sergio Higuita, con Tejada, con Canter, con Vinokurov, con Ballerini, con Aaron Gate y con Simone Velasco. Y bueno, pendientes estamos de Caja Rural, de Total Energies, que creo que va a ir con Jordan Jegat seguro. Pendientes vamos a estar de Pinarello, con Pitcock, con Fred Wright, con Quinten Hermans. De momento parece que son los únicos confirmados y estamos pendientes, ¿no? Decathlon, bueno, yo creo que Seixas va seguro,
Koig va seguro, Benot también lo ha dicho, Hule también lo ha dicho, Stefan Biseger también ha confirmado que va, Alpecin, va Van der Poel, va Philipsen y Van Groves. A partir de aquí la estructura del equipo pues irá confirmando posiblemente a lo largo del día de hoy y en los próximos días. Bueno, ya veis que algunos equipos pues aún falta, ¿no?, por acabar de confirmar. Hemos hablado de Magnus Cort Nielsen, que va a estar en el Tour de Francia y que ha anunciado que se retira a final de temporada, uno de los ciclistas que a mí personalmente más me ha gustado los últimos años. Me lo habéis escuchado mucho decir que es un ciclista muy interesante, es un ciclista de raza, un ciclista de instinto, y 33 años, 35 victorias en su palmarés, habiendo ganado etapas en las 3 grandes vueltas, 2 victorias de etapa en el Tour de Francia, 1 en el Giro de Italia y 6 victorias en la Vuelta Ciclista a España. Va a estar presente en el Tour y se retira en el UCO en una fecha final de temporada. Machín concedía esta semana una entrevista a Mundo Deportivo, decía que Pogačar llega al Tour de Francia con unas piernas espectaculares y que ejecuta mejor que nunca las situaciones de carrera con una visión espectacular y que siempre está bien metido en la carrera, decía Machín en una entrevista muy interesante de Celes Piedrabuena, el periodista de Mundo Deportivo, con Machín, hablando muy claro. Decía Machín también que ya no se trata de que Pogačar esté muy fuerte, sino que siempre está atento como un líder. Para mí es lo más significativo de Tadej, corre muy bien y lee muy bien la carrera. Además, añadía, el equipo está bien y la preparación que se ha hecho ha sido correcta. El equipo del Tour ya está hecho, tenemos un equipo muy bien estructurado de cara a todas las etapas. Hemos hecho un balance perfecto para acompañar a Tadej en situaciones complejas de carrera, ya sea en la montaña o en el llano. Sobre Jonas Vingegaard, decía Machín, sacó una máxima rentabilidad a su victoria en el Giro sin un grandísimo esfuerzo, con una victoria no demasiado estresante para él, una forma idónea de ganar. Comentaba, en el equipo hemos logrado una estabilidad y una seguridad, el equipo está tranquilo, tenemos presente y futuro a nivel deportivo y hemos demostrado la capacidad de saber superarnos incluso en momentos muy críticos. ¿Qué más podía decir por aquí? Ahora Pogačar va a estar unos días tranquilo en casa, necesita estar con Urska, su pareja, la estabilidad de tener la familia antes del Tour es muy importante y le vendrá muy bien. Ya sabemos, lo hemos explicado 1000 veces, esto lo digo yo, que a Pogačar le gusta estar mucho en casa. Y muy familiar, y que incluso cuando está 21 días fuera, ¿no?, por el Tour de Francia, pues bueno, que después quiere volver, ¿no? Y seguramente este es uno de los motivos por los que le cuesta tanto, ¿no?, acabar de decidirse sobre si está o no en la Vuelta Ciclista a España, que por cierto Javier Guillén esta semana dijo que él tenía la esperanza aún de que estuviera Tadej y Pogačar en la próxima Vuelta Ciclista a España. Repasamos campeones nacionales, ya que esto es fugaz, ¿eh? Lo de la semana de los campeonatos nacionales es fugaz, porque ya enseguida nos metemos en liza de lo que es el Tour, ¿no? Y hablamos mucho del Tour y poco de los nacionales. Pero bueno, por ir repasando los campeones para que los tengamos claro todos y nos suene cuando los empezamos a ver ya con los maillots, ¿no?, de campeones. Felix Engelhardt ha ganado del Jayco el campeonato alemán. Michael Gold en Austria. En Bélgica el campeón ha sido Herrighots del UAE, buen ciclista. En Canadá, Jérôme Gatour del Project Echelon Racing. Magnus Cort campeón, ahora que se retira el tío, con Dinamarca. En Ecuador, Kevin Navas. ¿Quién más tengo por aquí? Marcel Camprubí, campeón nacional español. Quinn Simmons, estadounidense. Romain Gregoire en Francia. Arvanitou en Grecia. En Hungría, Tabax. En Italia, Jonathan Milan, dando unos zapatazos tremendos al sprint. Jonathan Milan, el del Lidl Trek, campeón nacional italiano. Tungodi de Irlanda. Rijsbeek de Israel. Kazajistán, Vinokurov. Martins Pluto de Letonia. Lituania, Mikutis de Tudor también. Kuklers es campeón de Holanda, de Países Bajos. Langelotti de Polonia. De Noruega, Skarsek del 1X. Kelderman de Países Bajos, no sé qué he dicho antes. Kelderman de Países Bajos. Masiujic del Boster de Polonia. Morgado de Portugal. Fred Wright de Gran Bretaña, el del Pinarello. Kubiš ha sido campeón de Eslovenia. Kubiš de Eslovaquia. Markov de Eslovenia, sí, Jan Christen de Dinamarca y Vasek de República Checa. Es que lo estoy haciendo con las banderas y la verdad es que he visto que tengo ahí que practicar, pero bueno, más o menos sí lo hemos sacado adelante.
Contrarreloj, ya hemos dicho que Pablo Castillo fue campeón contra el crono de España con una gran victoria. Digo las nacionalidades más importantes, Nils Politt de Alemania, Grossscharner de Austria, Segaer de Bélgica, Derek G de Canadá, Cabaña de Francia, una vez más, Pipo Gana, no podía ser de otra manera, campeón de Italia, Ryan Mullel de Irlanda, Langelotti en Polonia, Tobias Foss de Noruega, por ejemplo, Jan Christen en Suiza, Roglic en Eslovenia, Ethan Hayter de Gran Bretaña, y ¿quién me queda? Morgado de Portugal, que ha doblado, Kwiatkowski de Polonia, y Matías Vazek de República Checa. Bueno, oye, lo de Roglic, tremendo. Él decía que tenía que estar en la carrera sí o sí, porque creía que si no iba a disputar el Tour, pues era su responsabilidad. Campeón contra el crono, creo que con una victoria muy interesante que le ayuda también a reafirmarse de cara a la Vuelta Ciclista a España. El otro día estuve en el podcast de la Vuelta Ciclista a España, estuvimos comentando un poco sobre Roglic, un poco sus opciones, y él dejaba unas declaraciones el otro día después de ser campeón contra el crono de Eslovenia que dejaban un poquito de dudas al respecto, ¿no? Decía que incluso ganarse la presencia en la Vuelta es una disputa, y el liderazgo también, ¿no? Algo que se da por hecho, que Red Bull le va a permitir, ¿no?, poder ser el líder en la próxima Vuelta Ciclista a España. Él no lo tiene tan claro, ¿no? Y es que la competitividad en el equipo es tremenda. Sus resultados esta temporada están muy lejos, ¿no?, de tener un liderazgo asegurado, y se lo va a tener que ganar, yo creo que este mes y pico en la carretera. Ya está mejorando su rendimiento, eso está claro, pero vamos a ver cómo llega y después su futuro, ¿no? Porque a mí me parece evidente que Roglic no va a estar en Red Bull el año que viene. Hay quien dice que se va a retirar, hay quien dice que va a cambiar de estructura. Veremos por qué equipo ficha si sigue. Bueno, más declaraciones, más noticias de los últimos días. Jonas Abrahamsen sobre sus objetivos en el Tour de Francia, ciclista que da mucha guerra. Hace 2 años fue una auténtica pasada verlo en acción. Dice que una victoria de etapa va a ser muy difícil, que no está 100% seguro sobre conseguir esa victoria de etapa, pero que por supuesto es el objetivo, que su otro objetivo será ayudar a Tobias Johannesen en la general, que veremos hasta dónde llega el del 1X como líder. Hemos hablado de campeones nacionales. Bueno, pues Benja Noval se impuso con contundencia en los nacionales, con una exhibición, haciendo doblete. Se despedía de la categoría junior antes de fichar por Ineos, recordemos, el próximo año. Lo de este chico es acojonante. Cómo corre es impresionante. El nivel de dominio, de fuerza que tiene sobre la bicicleta, cómo se mueve como uno de los grandes. Insisto, tiene 17 años, mueve números de auténtica locura, y es un ciclista que se pone a tirar a 70 de meta y va descolgando a todos sus rivales a cuentagotas, uno a uno. No sé hasta dónde va a llegar Noval, pero lo que está claro es que es un ciclista que apunta a ser muy grande para el ciclismo español. Muy, muy, muy grande, muy importante. Remco Evenepoel, confiado antes del Tour de Francia, declaraba esta semana que está mucho más ligero, pero que la potencia sigue ahí en su caso, que el año pasado ya estaba exhausto cuando llegó a la salida del Tour, y que en cambio esta vez ha podido completar un buen entrenamiento, incluidas las sesiones más duras en calor extremo. Recordad que Richard Carapaz el otro día en la entrevista aquí en Escapa nos contestaba, ¿no?, un poquito sobre este tema, sobre que él prefiere competir antes de una gran prueba y no llegar solo con los entrenamientos. Remco Evenepoel lo está haciendo, vamos a ver qué tal se le da. Iván Romeo no va a estar en el Tour, lo comunicaba el pasado miércoles en un vídeo en redes sociales. Aparte, después el equipo también, creo que antes fue el equipo, después, antes fue Nacho Lavarga, que lo avanzó en marca, después Movistar y después Iván Romeo en un vídeo. Sin duda, una baja importante para Movistar. Parece que no se ha recuperado bien de un problema de virus, etcétera, y bueno, pues el pobre que no va a estar en este Tour. Es una baja muy importante para Movistar. David Gaudu no va a estar en el Tour de Francia. Ha explicado esta semana que no está en la forma adecuada para ayudar a sus compañeros. El ciclista de Groupama, que, yo no sé hasta dónde va a llegar su, vamos a decirlo así, decadencia, ¿no? No sé. Está claro que ya no tiene la chispa del pasado, pero es que no hace tanto estaba ganando etapas de la Vuelta. Fue segundo en la general de París-Niza 23. 2 veces terminó entre los 10 primeros en el Tour de Francia, incluido en el 4º puesto del 22. Y ahora es que está lejísimos de su estado de forma. Una cosa es que el ciclismo en general haya subido un nivel, ¿no? Que esto es evidente que es así para todos.
y otra cosa es que haya tanta diferencia, ¿no? Bueno, tampoco va a estar Pello Bilbao. Se confirmaba esta semana que el vasco, que disputa su última temporada profesional, la verdad es que esta noticia me supo mal, no va a estar en el Tour. Una infección contraída durante la Dauphiné le ha impedido recuperarse a tiempo para poder estar en el Tour de Francia. Fijaos cómo son de importantes, ¿no? Todas estas infecciones, constipados, ¿no? Que en condiciones normales quizá no sería tan grave, ¿no? Y para un ciclista, pues te quita, ¿no? del Tour, porque no puedes llegar con nada encima, ¿no? Eso es una evidencia por la exigencia de la carrera, lo rápido que se va desde el primer día, la competitividad, etcétera. Bueno, tampoco va a estar Cristian Rodríguez en Astana, ¿eh? Hemos repasado antes el equipo, no va a estar y todo apunta que es porque va a salir del equipo. Se habla de que va a ser uno de los fichajes de Movistar. Ahora hablaremos sobre ello. Cositas, os invito a que... Está en mi Twitter, lo compartí también en el Telegram de Escapa Podcast, que os podéis adherir, como siempre os digo. Sabéis que escribo en Vía Empresa, que es un portal empresarial, y me dejan hablar de deporte, y voy hablando de diferentes deportes. Y esta semana, y la semana próxima también, lo hemos dividido en dos partes, escribo un artículo sobre ciclismo, sobre la fragilidad del modelo actual, el one cycling, el poder de los organizadores, quién controla el futuro del pelotón. Es largo, pero os invito a que lo leáis, a ver si os gusta. Y insisto, está en Vía Empresa, ahí lo podéis leer. Y la segunda parte sale el próximo domingo. UAE oficializaba la prolongación de Jonathan Narváez esta pasada semana. Ya sabéis que se ha hablado mucho, ¿no?, sobre si se iba a Net Company. Parece que lo tenía hecho, pero bueno, UAE ha tirado de talonario, ha enviado un mensaje al mercado brutal. Y el ecuatoriano, uno de los ciclistas del momento, que ganó 3 etapas en el último Giro de Italia, firma hasta 2029. Un Narváez que compite desde 2025 en este equipo y que está consiguiendo grandes resultados. Uno de los hombres más importantes, sin duda, para el bueno de Tadej Pogačar, que por cierto, Ben Healy esta semana comparaba a Pogačar con Lance Armstrong. Decía que Tadej puede trascender el deporte de la misma manera que hizo Lance Armstrong. Es una comparación difícil, dice Healy, por lo que hizo Lance en su carrera, pero sí creo que Tadej puede trascender el deporte de la misma manera que lo hizo Lance. Se refiere no al tema del dopaje, sino que se refiere al impacto que tuvo, ¿no?, Lance Armstrong más allá del ciclismo. Y son unas declaraciones interesantes, ¿no? Porque yo estoy bastante de acuerdo. Lance Armstrong, apartando todo el tema del ciclismo, es verdad que el impacto internacional que tenía como figura, ¿no?, dentro del mundo del deporte fue brutal. Yo creo que Tadej Pogačar está cerca, aún no del todo. A mí me supo mal que no ganara, por ejemplo, los últimos premios Laureus del deporte. Creo que se lo merecía sin duda. Pero bueno, y oye, impresionado con el impacto internacional de la entrevista que hicimos el pasado miércoles a Richard Carapaz antes del Tour de Francia. Podéis, evidentemente, aún escucharla. De hecho, es que últimamente estamos, no es por nada, pero subiendo un montón de contenido. Esta entrevista con Richard Carapaz el miércoles, la sección de los viernes cada 15 días con el apoyo de Nomio, con Samuel Sánchez, que dijo y dejó titulares muy interesantes el pasado viernes. Y como os digo, esta entrevista, que la de Carapaz, tuvo repercusión internacional en ESPN, en Wielerflits, en Domestique, evidentemente en los medios de comunicación nacionales. Bueno, gracias a todos los compañeros que se hicieron eco, evidentemente, de esta entrevista, y Carapaz, que dio titulares muy interesantes y nos ayudó un poco a conocerlo también de cerca. Volvemos a Pogačar, porque Jaron Schwartz, el responsable de rendimiento de UAE, el nuevo responsable desde hace 2 años de UAE en rendimiento, ha hablado últimamente en una entrevista en Cycling News sobre la evolución y la preparación de Tadej Pogačar para el Tour de Francia, diciendo que si miramos los números de Tadej, no está mejorando con los mismos márgenes ya que antes. Ojo a esta declaración, porque creo que es importante, pero que le sorprende que aún hayan podido obtener alguna mejora. Por lo tanto, lo que nos dice es que la mejora ya no es muy exagerada, que está cerca de su tope, pero aún han encontrado un poquito la forma de mejorar. Dice este buen hombre, que además es un experto de máximo prestigio, Jaron Schwartz, que no descarta absolutamente nada, que sigue sorprendiéndonos cada año. Ha sido una sorpresa por su capacidad para mejorar un poquito de aquí y de allá, que las carreras son mentalmente muy exigentes, que son intensas desde el inicio y casi no aflojan. Cada carrera resulta agotadora y eso puede acumularse. Y además comenta, creo que veremos retiradas más tempranas en el ciclismo actual. Para Tadej es importante mantener la motivación y disfrutar. Cuando se convierte en una carga, comprometerse le resulta mucho más difícil.
Con Tadej buscamos mantener su motivación sin sobrecargarlo con el calendario. El planteamiento es similar, clásicas, un reinicio y preparación para el Tour, debe llegar en su mejor condición sin importar dónde estén las etapas difíciles. Y comentaba que hacer sprints en altitud revierte algunos efectos negativos, que los vasos sanguíneos se contraen y limitan las aceleraciones de alta intensidad y que los valores medios máximos de torque de Tadej han seguido aumentando durante 3 años. Bueno, pues ahí están las declaraciones, muy técnico, ¿no?, esta entrevista, pero muy interesante también sobre él. Que, por cierto, el Gran Premio de Montreal ha sido rediseñado para reflejar casi exactamente el circuito de los campeonatos nacionales que se disputan en Canadá este año, recordemos, ofreciendo a los ciclistas un ensayo completo a velocidad de carrera 2 semanas antes de que la camiseta arcoiris esté en juego, donde va a estar, evidentemente, Tadej Pogačar, ganador los 2 últimos años, para intentar reeditar por tercera vez el campeonato del mundo. Mats Pedersen, que llega con esperanzas al Tour de Francia, ha hecho una entrevista interesante en Cycling News diciendo que no quiere que sus hijos se conviertan en ciclistas. Otro como Vingegaard, que ya lo dijo hace poco también, dice que el deporte es saludable hasta cierto punto, que después de eso empieza a volverse poco saludable, que lo que hacemos en el deporte profesional no es saludable. Y dice Pedersen que tiene esperanzas aún de que antes de retirarse pueda conseguir París-Roubaix, que es su gran sueño. Bueno, Nibali sobre Seixas esta semana en Bici.pro, el ex ganador del Tour de Francia, diciendo que Seixas es un joven de quien se puede esperar cualquier cosa, que no olvidemos que tiene 20 años y que está sometido a muchísima presión en toda Francia, que él habría optado por una elección menos arriesgada como el Giro de Italia antes del Tour. Eso es lo que hubiera recomendado Vincenzo Nibali. Se está preparando un documental muy chulo en Lidl Trek, Proyecto Juan se llama, de Juan Ayuso, que estará en las pantallas próximamente, yo creo esta semana, y que recorre momentos de la temporada de Juan Ayuso, de la preparación, de las carreras. Es un insight, muy insight, según parece, y creo que esta semana estará en los canales del Lidl Trek y lo podremos ver. Juan Ayuso, que va a llegar como, recordemos, la principal baza del Lidl, para ver hasta dónde llega, con Esquelmós también por ahí. Según Daniel Benson, siempre bien informado, Movistar está en cabeza para fichar a Mateo Ramírez, que fue segundo en el Giro Next Gen, recordemos, por detrás del incansable, bueno, a día de hoy muy lejos, no es incansable, pero un ciclista que Lorenzo Fin, a nivel de generación, está muy por encima de sus rivales, por lo menos así lo demostró en el Giro Next Gen. Bueno, pues parece que Movistar se podría llevar al ecuatoriano Mateo Ramírez, buen ciclista, que está ahora en UAE, en Gen Z. A mí me sorprende que UAE y Machine dejen escapar a este ciclista. Entiendo que no querrán pasar al primer equipo porque si no, no acaba de cuadrar demasiado. El prodigio chino del ciclismo, Li Ning, ya sabéis que se habla mucho de este chico, parece que plantea dar el salto a nivel profesional en 2028, dentro de 2 años. De momento se le va preparando poco a poco. Vamos a ver hasta dónde llega este chico, que podría ser, yo creo, el primer ciclista chino, ¿no?, en realmente estar a un nivel alto de verdad, y parece que esa es un poco la idea, ¿no? Veremos, insisto, qué equipo, dónde acaba, pero un poco esa es la idea de este chico. A ver, ¿qué más tengo por aquí? A nivel de noticias de los últimos días, que hay mucha cosa, hay muchísima cosa. Bueno, que Lance Armstrong vuelve, hablábamos antes de él, ¿no?, como comentarista, que la NBC lo va a tener como comentarista durante el Tour de Francia. Yo creo que va a dejar algunos titulares importantes, no tengo la menor duda. Que Raúl García Pierna le preguntaba a Nacho Lavarga esta semana en una entrevista antes de los campeonatos de España, que después acabaron siendo decepcionantes para todo el Movistar Team, ¿no? Un poco por el tema del patrocinio de Movistar, si le quita el sueño, y decía García Pierna que no le quita el sueño, que no piensa en ello. El principal titular era ese. Hemos hablado ya, ¿no?, de Cristian Rodríguez y que se queda fuera del Tour, que parece que Movistar también va detrás de él y que se lo puede llevar. Sería un movimiento interesante. Y finalmente, 2 grandes nombres de mercado que creo que deben de ser mencionados. El primero es la histórica, parece, oferta. Y es que esto lo hemos normalizado, pero de normal no tiene absolutamente nada. O sea, parece la histórica oferta que Pinarello Q36.5 parece que ha hecho a Paul Seixas. Aparte de
UAE, aparte de Decathlon, aparte de Netcompany, aparte de, se dice, Visma también, ¿no?, que se ha interesado, etcétera, pues parece que Pinarello, que ya sabemos que es un equipo que está creciendo mucho y que es un equipo que cada vez tiene más capacidad importante, ¿no?, para tener dinero y fichar, pues ya incorporaron a Pidcock y desde ahí están creciendo mucho, un poco siguiendo el ejemplo de Alpecin, ¿no?, cuando lo hizo con Van der Poel. Bueno, pues a día de hoy parece que la oferta por Paul Seixas es de 13 millones de euros por temporada. A mí, si esto se confirma, habíamos hablado de 12, ¿no?, de UAE, que quería fichar 12 millones, tal. Es pagarle, creo, un poquito más que incluso lo que se le paga a Tadej Pogačar. Bueno, está claro que este chico va a recibir un pastizal, ¿eh? O sea, yo no sé, yo creo que lo mejor para él es que se quede en Decathlon, pero tengo la sensación que con estas cifras va a ser imposible decir que no a cualquier oferta, ¿no? Bueno, pues Pinarello se une también a la lucha. Y Movistar parece que se ha llevado el fichaje estelar del ciclismo femenino con Paula Blasi. Me parece brutal que Movistar, a sus 23 años, ficha a la gran sensación del ciclismo femenino, campeona de la Vuelta Ciclista a España, vencedora de la Amstel, en una primavera de ensueño para ella, y bueno, pues parece que va a fichar por Movistar. Lo adelantó Wheeler Fleets y bueno, se lleva a una joya y demuestra la buena posición, ¿no?, del Movistar Team en el ciclismo femenino, lo bien que lo ha hecho en los últimos años y cómo, bueno, se va a llevar a una ciclista que, para empezar, le parece que le va a ofrecer un salario muy superior. Ya se habla incluso de una cláusula de rescisión, ¿no?, de 100.000 euros y bastante mejor sueldo para Paula Blasi. Parece que le han dado libertad para diseñar su calendario, y esto también parece que es importante para ella, y un liderazgo indiscutido, ¿no? No tendrá prácticamente rival en el liderazgo del equipo, que es muy importante. También Movistar parece que habría cerrado la incorporación de Mireia Benito para 2027, bicampeona de España en crono y fondo, que va a aportar experiencia también y que ayudaría a Paula Blasi. Por lo tanto, un movimiento brillante. Yo creo que brillante por parte de Movistar. El crecimiento de Blasi ha sido meteórico. Creo que aún le queda mucho recorrido. Se decía que se la llevaba Lidl Trek, pero insisto, parece que ha habido un vuelco ahí y que se va a Movistar. Por lo tanto, lo celebramos. Bueno, en fin, vamos a comentar más cositas. Seguimos aquí con este Escapa. 5 días de comenzar el Tour de Francia. Tenemos que comentar muchas cosas, especular mucho sobre la carrera. Seguimos. Arranca el ritual Hey Joe, la sección de Escapa Podcast junto a Hey Joe, marca especializada en cuidado masculino, barbería, barba, cabello y afeitado. Consejos rápidos para ciclistas que también quieren cuidarse fuera de la bici. Hay muchos ciclistas que hacen auténticos malabares cada día. Entreno temprano, trabajo, reuniones, familia y muy poco tiempo para todo lo demás. En ese contexto, lo que funciona no son rutinas largas, sino soluciones que resuelvan todo en pocos minutos. Los Hey Joe Hair Kits reúnen pomada, peine y neceser en un solo pack pensado para gente activa. Lo puedes llevar al gimnasio, al trabajo o de viaje y usarlo en cualquier momento del día. En pocos minutos puedes arreglarte el pelo y salir otra vez sin complicarte demasiado. Es justo ese tipo de rutina rápida que encaja muy bien en el día a día de cualquier ciclista. Y en heyjoe.es tienes un 15% de descuento y envío gratis en pedidos superiores a 20 euros con el código ESCAPA. Esto ha sido el ritual Hey Joe con Hey Joe. Cuidado masculino, barba, cabello afeitado y estilo para hombres que no paran. Abrimos ahora Combustible Ciclista by Mega Row Bar, la sección de Escapa Podcast dedicada a la nutrición y suplementación para rendir mejor sobre la bici con Paolo Tonarini. Combustible Ciclista con Mega Raw Bar, una semana más aquí con Paolo Tonarini, evidentemente con un temazo que avanzamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar de glucosa cerebral y fatiga central, cuando la cabeza también se queda sin gasolina. Ojito al tema de hoy, como digo, con Paolo Tonarini de Mega Raw Bar, la mejor marca de suplementación y nutrición deportiva para ciclistas. Paolo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, Joan. Buenos días. Muy bien, muy bien.
Claro que sí. Hoy es un tema de los que creo que vas a disfrutar. Me parece que lo vas a disfrutar. Creo. Bueno, ya sabéis que si entráis en Mega Raw Bar y compráis cualquier producto de los que recomienda Paolo, vosotros utilizáis barritas, geles, ¿no? Carbohidratos, etcétera, pues si entráis en megarawbar.com y utilizáis ese 15% maravilloso de descuento que os hace Paolo, utilizando el código ESCAPA, a la hora de comprar ponéis el código de descuento ESCAPA, 15% de descuento ya automáticamente en vuestra compra. Y oye, fantástico, ahí está, ya os aprovecháis también de ser oyentes de Escapa Podcast, que tiene sus ventajas, tiene sus ventajas ser oyente de Escapa Podcast, claro que sí. Bueno, a ver, Paolo, cuando hablamos de nutrición ciclista pensamos siempre en piernas, está claro, Sí. Glucógeno muscular, de vatios, de puertos, bueno, ya lo de siempre, ¿no? Pero también el cerebro juega un papel clave. Yo siempre he dicho que el cerebro es, bueno, para mí lo es todo en la bici, ¿no? Porque muchas veces en una salida larga o en una carrera, pues no solo fallan las piernas, también falla la cabeza, ¿no? Decides peor, te cuesta concentrarte, no lees bien la carrera, no lees bien el entrenamiento, no estás centrado, te equivocas al comer, te colocas mal, no tienes la confianza en ti mismo, ¿no? Que puedes tener otros días. Y hoy vamos a hablar precisamente de ello, ¿no? Cómo la nutrición no solo afecta a los músculos, sino también a la toma de decisiones encima de la bici. Para empezar, claro, cuando un ciclista dice que me he quedado vacío, ¿también puede haberse quedado vacío a nivel cerebral, Paolo? ¿O esto es exagerado decirlo? No, es muy correcto y es mucho más frecuente de lo que podemos pensar, porque te hago así un ejemplo para que sea fácil de entender. Vale. Tú piensas que el cerebro humano, más o menos, pesará 1,5 kilos, 1 kilo, sí, más o menos, 1,5 kilos. Tú piensas que gasta como 1/4 del glucógeno de nuestro cuerpo. Entonces, claro, el 2% de nuestro cuerpo es el cerebro, pero la cantidad de carbohidratos que gasta es altísima. Entonces, cuando nosotros comemos algo encima de la bicicleta, vamos alimentando nuestro cuerpo para los músculos, pero vamos alimentando también el cerebro. Y esto es fundamental. Entonces, si me quedo sin gasolina, como se dice, claro, me faltan los músculos, más me falta también el cerebro. Claro, interesante esto. Claro, es que realmente es así, ¿no? ¿Qué entendemos por fatiga central exactamente? Claro, aquí cuando ya al cuerpo le falta carbohidratos y el cerebro, como decir, va como una alarma, dice, oye, aquí me quedo corto. Entonces empieza, como decir, hay unos efectos que no siempre es fácil de detectar, pero son sensaciones que si yo voy en bicicleta me pueden ocurrir, como el tema de distraerme mucho, no tener el focus en la carrera, o notar la sensación de pierna muy pesada y ser muy nervioso durante. Entonces, todo esto son como así, alarmas que puede ser una fatiga más cerebral, central, que no física. Vale. Bueno, un poco ya has explicado la diferencia, ¿no? Con esa fatiga muscular clásica, ¿no, Pablo? Más o menos, que sería diferente. Entiendo que todo esto que estás explicando respecto a la fatiga central tiene que ver con el cerebro, el sistema nervioso, ¿no? La percepción del esfuerzo, todo ello, ¿no? Claro, porque ahí donde, por ejemplo, un esfuerzo que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo muy tranquilamente, cuando estamos alimentados bien, claro, si yo tengo fatiga central, un esfuerzo mínimo me parece un esfuerzo brutal. Entonces ya allí el rendimiento baja y surgen todos los demás problemas. Vale, pero ¿cómo la nota el ciclista? O sea, ¿cómo se manifiesta? En mi cuerpo, ¿cómo se manifiesta en una salida larga o una carrera cuando es más mental, ¿no? En ese sentido, con el sistema nervioso, etcétera, que pues quizá con lo que hablábamos el otro día respecto al glucógeno, etcétera. ¿Cómo lo noto yo que es diferente? Te digo, fundamentalmente la primera cosa que me viene es la parte de esfuerzo. Entonces, para hacer el mismo esfuerzo que tú podrías hacer tranquilamente, te nota más pesado, más que te cuesta coger el ritmo, ¿sabes? Y entonces esto ya podría ser un señal. Después, el tema también, sí, de la fatiga y la niebla mental, es lo que después te lleva también a empeorar las cosas. Porque, por ejemplo, si tú tienes, yo qué sé, pensado a esta hora comer
top gramos de carbohidrato, una barrita o beber los carbohidratos de almidón. Pero tú vas y tienes este momento de confusión donde te pasa y dices, ¿lo he tomado? ¿No lo he tomado? No me lo voy a tomar porque si lo he tomado es demasiado. Ya. Y empieza, ¿cómo decir?, a un loop que después a lo mejor te pasa una hora que no has bebido nada y va empeorando, ¿sabes? Entonces eso es muy, ¿cómo decir?, es difícil de detectar porque hay que escucharse muy bien, saber bien nuestro cuerpo cómo funciona para detectarlo. Es difícil, ¿eh? No es sencillo, pero entiendo por lo que dices que un ciclista puede tener fuerza muscular, estar bien, pero sentir que mentalmente ya no puede más. Pero muscularmente va bien, y a nivel de fondo también. Sí. O un puerto que tú estás acostumbrado que dice, bueno, a un 5%, 7 kilómetros, y dices, ¿cómo decir? Madre mía. Claro, porque el cuerpo ya te está dando señales que no puede, o sea, no puede con lo que que tiene almacenado. ¿Qué papel juega la glucosa en el funcionamiento del cerebro durante el ejercicio? Es fundamental por esto, también para las decisiones. Si tú piensas que llegas al final de una etapa, como hay ahora, ¿cómo decir?, profesionales que están acostumbrados a rendir a niveles exponenciales, pero llegas al final y tienes esta niebla mental en un momento donde tienes que salir, donde tienes que... Claro, esto te vas jugando, hay mucho en juego. Entonces es fundamental esta parte, mantenerla muy bien hasta el final, porque al final es donde se ve si tú has conseguido mantener la energía del cuerpo y de la mente constante todo el rato. O sea, entiendo que un nivel bajo de carbohidratos afecta a reflejos, capacidad, ¿no?, de decisiones rápidas, mantener la concentración, etcétera. ¿Se ha hablado, Paolo, se ha estudiado el hecho de ansiedad encima de la bicicleta? Esto es algo que también se ha llegado a comentar desde el punto de vista de yo estoy bien físicamente, estoy entrenado, tengo fuerzas, pero cuando me pongo en la bici a seguir un rendimiento, etcétera, o mis problemas, etcétera, yo qué sé, que hoy en día que se habla tanto sobre la ansiedad en general, ¿existe este concepto también o es algo que realmente aún no está implementado como tal? Como decir, no se habla mucho, pero hay estudios, se están estudiando también toda la parte que el cerebro, aparte de las decisiones, pero lo que necesita para poder rendir como el físico. Porque al final yo entreno muchísimo los músculos, pero mi cerebro a veces es lo que manda. Entonces ahí tengo que tener las dos cosas muy controladas. Y claro que juega un papel siempre más importante en el mundo del deporte. Vale, pues venga, si queremos evitar esa fatiga central del cerebro, ¿cuál es la estrategia nutricional básica, Paolo? Hay consejos de siempre, seguir una planificación alimentaria durante y antes de ingesta de carbohidratos para mantener todo lo que son los depósitos llenos y poder hacer que los músculos y el cerebro pueden los dos mantenerse activos hasta el final para no tener estos problemas. Vale. En el caso de los geles Pro Series de Mega Raw Bar, ¿dónde los colocarías dentro de una estrategia para evitar llegar vacío mentalmente a la parte final de un entrenamiento o una prueba? Bueno, esto como que son geles de altas prestaciones, yo lo pondría, por ejemplo, al último, que sean una salida de 4 horas, las últimas 2 horas. Yo haría, por ejemplo, uno de cafeína, porque la cafeína al final ayuda también a ese estímulo a estar más presente, más activo. Y el segundo, por ejemplo, el normal, con 40 gramos de carbohidratos, que estos son energía que el cuerpo va asimilando y el cerebro va asimilando muy rápidamente. Vale, o sea, ¿tiene sentido usarlos antes de que aparezca, evidentemente, la sensación de crisis, tanto mental como física, por supuesto, pero 15-20 minutos antes, por ejemplo, de un puerto o el tramo decisivo o el esfuerzo más importante que hagamos en esa salida? ¿15-20 minutos antes es el tiempo prudente? Podría ser, sí. Yo pienso que con este tiempo te puede dar para llegar a la hora de la parte más dura, habiendo repostado los carbohidratos.
Vale, perfecto. Sí. Pues venga, tema importante tratado hoy en Combustible Ciclista. Vamos con una consulta del oyente. La semana pasada no pudimos hacerla porque nos quedamos sin tiempo, pero hoy sí. Andrés, que tiene 46 años, dice que es de los que disfruta subiendo puertos largos. Este es un sufridor como yo. Este es de los que se dedica a sufrir. Cuanto más largo, mejor. Bueno, en fin, dice, el problema es muy concreto. En puertos de 20 o 25 minutos voy bien, dice, pero cuando la subida pasa de 40 minutos me vengo abajo. No es pájara total, pero pierdo fuerza, me cuesta mantener cadencia y noto que las piernas se quedan sin chispa. Me pasa incluso en salidas no muy largas. Por ejemplo, salgo 2 horas y media, llego al puerto principal después de 1 hora y ahí, si el puerto es largo, me voy apagando. Normalmente desayuno bien, pero durante la salida como poco porque no tengo hambre. ¿Puede ser simplemente falta de hidratos? ¿Debería comer antes de empezar el puerto? ¿Qué funcionaría mejor? ¿Media barrita antes de la subida? ¿Un gel justo antes de empezar? Estoy algo perdido, me gustaría mejorarlo. Bueno, pues venga, Paulo, a ver ver si puedes ayudar a Andrés, pobre. Aquí yo te diría que seguramente se está quedando corto de carbohidratos. Lo que sí es muy importante, claro, el puerto largo, ¿qué pasa? Que tú vas aumentando también la intensidad. Y cuando aumenta la intensidad, aumenta la cantidad de carbohidratos que tú tienes que comer. Entonces, claro, en un puerto largo, a lo mejor tú empiezas a la segunda hora con 60 gramos de carbohidratos, pero a la tercera hora o casi al final de la segunda, tú ya deberías tener la reserva para la tercera hora, por ejemplo, con 90 gramos. 90 gramos, calcula que podrían ser un Hydracarb nel bidón de 60 gramos y un gel. Y esto podría ser requerimiento de 1 hora. Entonces, esforzarse a lo mejor, si no está acostumbrado con los geles y las barritas, porque las barritas en un puerto largo yo ya la descartaría si la intensidad es alta, y probar con los carbohidratos en el bidón. Y a lo mejor esto le puede ayudar a mantener la energía constante hasta el final. Vale. Hay otra consulta muy interesante, pero me la voy a guardar para la semana que viene, de un oyente que se llama Rafa, y habla de dolores de cabeza. Y este es otro tema que también hay que tratar. El tema de los dolores de cabeza tras un esfuerzo muy importante, no sabemos de qué viene, si es la hidratación, si es que me he pasado, preocupaciones, me duele mucho la cabeza cuando hago deporte. Tema muy importante también, pero me lo guardo para la semana que viene. Porque sí. ¿Te ha pasado alguna vez, Pablo? ¿Te ha pasado? Bueno, yo sí, pero a veces... te digo, la principal causa me parece que puede ser la hidratación. Vale, pues pero mira, sí que me ha pasado sí, también como cuerpo de calor. Exacto, a mí también me ha pasado y creo que es algo habitual y que mucha gente se va a sentir, yo creo, muy, ¿no? Yo creo identificada. Sí. La semana que viene vamos a hablar de ello y responderemos también esta duda de este oyente, que me quedo sin tiempo. Paolo, cuídate mucho, un abrazo fuerte. Gracias. A ti igualmente, adiós. Esto ha sido Combustible Ciclista by Mega Row Bar, nutrición y energía para ciclistas con Paolo Tonarini. Participa en nuestra comunidad, busca Biciescapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Biciescapa Podcast, ahora en Telegram. La Pájara, la tertulia ciclista de Escapa Podcast. Fuera de micrófonos les comentaba ahora a mis compañeros de tertulia que realmente este Tour de Francia 2026 es muy especial, ¿no? Yo creo que vamos a coincidir todos. Sale de Barcelona, el recorrido inicialmente es muy duro, muy chulo. Está la lucha entre Tadej Pogačar, Vingegaard, el factor Seixas, Remco Evenepoel, Lipovic, Juan Ayuso. Es que claro, caja rural, es que hay muchos componentes para disfrutar. Me acompaña hoy Alberto Marcos, un clásico de Escapa Podcast, desde el español, desde el podcast de la Vuelta, desde mil historias, lo que tiene esta profesión. Alberto, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Muy buenas, hombre. ¿Estás bien? Luego, fenomenal, porque ya viene lo gordo, ¿no? Ya viene lo bueno. Pues, ¿cómo vamos a estar? Pues, eufóricos. Esperando. Claro, es que estamos a 5 días desde este Tour de Francia, de la salida del próximo sábado, y venido desde los puertos de los Pirineos, donde ha sufrido y ha luchado contra la tempestad, David García del Maillot. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, bien, perfectamente. La verdad que yo quería subir el Tourmalet.
Subí otros tantos ya que estaba por ahí, pero para mí era subir la cima más mítica del ciclismo, la más Sin histórica. duda, sin duda. En 1910 se subió el Tourmalet por primera vez. Sí. Sí. Y la historia es curiosa, porque, bueno, al final el Tour era una carrera llana. Ahora que vamos a hablar del Tour, por conocer un poquito de historia, hasta que alguien decidió, oye, vamos a meter montaña, y se metió el Tourmalet directamente, sin medias tintas. Y bueno, pues ya ves la historia que tiene, y quería subirlo desde Luz-Saint-Sauveur, lo subí, que son muy parecidas a nivel de dureza, pero la gente recomienda muchas veces esa vertiente. Un poquito más bonita, quizá, aunque... Un poquito más dura también, un poquito. Sí, ¿no? más Pero... constante, quizá en general a lo largo de los kilómetros. Es verdad que en la zona de la Monchi, que es por San Marí Campán, es muy exigente también. Sí, pero bueno, que me lo he pasado en grande, y ahora vamos a hablar de los que van realmente rápido, tanto para arriba como para abajo. A mí me gusta más desde Campán, personalmente, ¿Sí? por cerrar el tema, sí. A mí me gusta más, es la que he subido más veces. Y el Tourmalet es un puerto que es precioso, es disfrutón, ¿eh? Es un puerto que es muy disfrutón, y en la parte final arriba, yo no sé si te cruzaste con las cabras y tal, o no, o no, David, ¿no? No. Sí, a mí, yo la primera vez que lo subí, en los 2 últimos kilómetros, yo iba ya como un loco, ya me conocéis, ¿no? Ahí todo encendido, ahí buscando. Es que está. Y se me cruzó una cabra que, bueno, me obligó a poner el pie a tierra, todas las cabras por el medio y tal. Y es una de las experiencias de las cabras en Tourmalet que a más gente se le repite, ¿no? Porque realmente están por ahí y es espectacular, ¿no? Y cómo están por ahí cerca. Por lo tanto, tuviste suerte, ¿eh? Porque es muy chulo también, pero bueno, te corta el ritmo a saco, ¿no? En esa subida es muy... A mí me pasó en los lagos. En los lagos, por ejemplo, después también. de la huesera me pillaron ahí unas cabras, estaban durmiendo, lo que sea, y tuve que poner pie a tierra un momento. Sí. Pero bueno. Para mí, Lagos es un puerto, para mí, más duro que el Tourmalet. O sea, por sus tiene rampas más duras, muy constantes. Sí. La huesera es tremenda. El Tourmalet no tiene una huesera como tal. No, totalmente. Es más tendido, pero bueno, muy largo, muy bonito, la verdad. Sí, espectacular. Bueno, se subirá el Tourmalet en este Tour de Francia 2026, que empieza el sábado. Os pido... vamos a hacer una porra rápida. Ganador del Tour de Francia, podium, y a partir de aquí lo desarrollamos. Mejor equipo, si queréis también, y tampoco no va... Bueno, y montaña, y verde, lo vamos a hacer todo. Alberto, Marcos, empiezo por ti. Bueno, ganador Pogačar, vamos al podio, ¿no? Sí, vamos al podium. Bueno, pues Pogačar, Vingegaard... y luego ya estoy con el baile, que creo que vamos a estar un poco todos, ¿no? ¿Sí? Yo voy a decir Remco también. Remco, ¿eh? Vamos a hacer a mí me sorprendería esto, pero estaría bien, la verdad, estaría chulo. Podio. Sí. Vale, maillot verde, montaña, equipo... Bueno, montaña, ya que te lo dijo a ti Richard, ¿no? Muy bien. Por ello, pues vamos a confiar en él, ¿no? Vale. Maillot verde. Pues mira, estoy repasando un poco ahora quién tenemos de opciones para el maillot verde. ¿Y quién te puedo decir? Igual nos metemos con... Vamos a apostar por Girmay. Vale. Mucha gente apuesta por él, ¿eh? Sí. Bueno, pues vale, pues Girmay. ¿Y qué me falta? ¿Qué me has dicho que me falta? Equipos. Equipos. Mejor equipo, pues el mejor equipo va a ser UAE, yo creo. También. Vale, ok. Verde también puede ser Philipsen, ¿no? Que yo creo que puede ser otra opción también interesante. Vale. David, vamos contigo, porrita rápida. Venga, yo me la juego aquí. Quito a Vingegaard del podio, por lo que le pueda pasar, no sé. Meto a Pogačar primero, Sexas segundo y tercero Lipovic. Que Lipovic no se menciona cuando, y en parte es entendible, porque es un ciclista menos ganador. Se menciona Del Toro, Sexas, Ayuso, tal, pero Lipovic es el más fiable de todos, de todos los mortales, digamos, ¿no? Y yo creo que va a estar ahí. Si no por la pelea por el segundo puesto, por el tercero. Para mí es el favorito, Lipovic a ser tercero. Luego puede ser que Del Toro tenga más libertad. Bueno, no sé. El maillot verde, te voy a decir, la verdad que no me he mirado en profundidad. No hemos grabado todavía la previa en el podcast. Pero te diría Merlier, me parece el mejor sprinter del mundo en línea global, digamos, ¿no? Está Pedersen, que él dice que lo va a intentar con el tema del maillot verde. Vamos a ver. Sí,
Pero bueno, es lo de siempre. Que ya depende de que se metan todos en las fugas a coger los sprints intermedios, Claro, claro. de que Merlier no gane 4 etapas, porque si un sprinter Claro. gana 4 etapas ya es casi imposible. Ujú. Bueno, ¿qué más? En la montaña, pues vamos a decir, no sé, Jay Hindley, por ejemplo, que igual tiene libertad, si Remco no va bien, Lipovic tampoco Vale. necesita mucho apoyo. Samuel otro día en la sección aquí en el podcast dijo que Pogačar va a ganar la montaña. Ya, es que realmente, sí, realmente seguramente es el favorito. Ah. Y mejor equipo, voy a decir Lidl Trek. Voy a decir Lidl Vale. Trek porque tiene muy buena clase media, muchos Vale. ciclistas que seguramente busquen fugas, así que venga, me mojo Vale. un poquito ahí. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué acaba sucediendo. Es un tour muy chulo, con un recorrido muy exigente al principio. ¿Qué os imagináis? ¿Os imagináis a Pogačar poniéndose de líder, por ejemplo, no sé si en la crono, pero en la segunda etapa, ¿no? Con ese final en Montjuïc que tan bien le va, muy explosivo, con el circuito, con grandes ciclistas que se pueden dejar tiempo en esa primera semana, que van entrando en carrera, o abierto hasta que lleguen las rampas importantes y que realmente, pues, bueno, esa sería un poco la idea, ¿no? Que vaya la carrera abierta y que no se decida o se sentencie rápidamente o que haya grandes diferencias en la primera semana. Insisto, saliendo de Barcelona y yendo rápidamente hacia los Pirineos es algo que yo supongo que los organizadores habrán contemplado como una posibilidad real, ¿no? Que realmente pues se pueda romper la carrera Alberto de una forma muy importante. A ver, es verdad que hay terreno en los primeros días, como dices tú, para que ya veamos cosas y pues a lo mejor incluso lo que dices de la subida a Montjuïc y demás, pues bueno, es terreno para que podamos ver cositas y que Pogačar se pueda poner de líder, porque eso sabemos que le viene muy bien también ese tipo de finales. Ahora bien, que pueda hacer, además sí que lo hemos visto, otras ediciones que hay terrenos similares y Pogačar lo hemos visto que lo ha intentado en los primeros días, que se pueda poner de líder ahí, yo lo veo factible. Ahora que lo quiera mantener durante los siguientes días de, por ejemplo, de esa primera semana, yo lo dudo y creo que lo más inteligente, si eso pasa, pues luego sería dejar pasar algún día donde, pues, bueno, le dan el beneplácito a una fuga, le dan 5 o 6 minutos, ¿no? Y dejar el maillot a quien sea, ¿no? A que se vaya por delante y luego ya pues vuelta a la normalidad a partir un poco de la segunda semana. Yo me imagino un inicio un poco de ese estilo, que sí que puedo entender o sí que me puedo imaginar que vayan a pelear por la victoria directamente, porque al final si te metes ya a victorias de etapa te vas a poner de líder nada más empezar, pues sí que me imagino esas 2-3 primeras etapas peleando por victorias, pero luego sí que creo que lo más lógico, que creo que le entraría un poco en la cabeza a todo el mundo, sería dejar pasar la oportunidad, porque no te vas a cargar el peso de la carrera desde el minuto 1, creo yo, ¿no? Pues al final es demasiado desgaste. Sí, puede ser. Bueno, no sé. David, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Yo creo que en el ciclismo moderno o el ciclismo de Pogačar van tan a fuego los primeros días que cuando quieren dejar a una fuga que coja el maillot de líder, los fugados están a 15 minutos. Y que yo recuerde, solo el año pasado, yendo Pogačar de líder, ha cedido el maillot, que fue a Gili, y un día, creo que fue, o 2. Pero nunca, de hecho, en el Giro del 24, que coge el maillot de líder en Europa, la segunda etapa, no lo suelta. Y cuando lo ha soltado ha sido porque le ha ganado en este caso Vingegaard el Tour. Además, el UAE con el equipazo que tiene es que van a poder controlar los 3.000 kilómetros de Tour de Francia, que tienen tal superioridad que no sé, el Visma sí, que es un equipo el año pasado además que asumió mucho la responsabilidad en la primera parte de la carrera y luego se notó que, bueno, pues que UAE estaba quizá más fresco porque no había tenido que controlar, que oye, yo lo aplaudo porque fueron muy agresivos, pero no le metieron ni un segundo a Pogačar. Entonces, sí, yo me espero un inicio parecido al del año pasado en ese sentido, de etapas explosivas entre los grandes, entre los bueno, Pogačar, Vingegaard, y este año, a diferencia de los anteriores, aparece por primera vez en un Tour la figura de Del Toro, al que yo creo que no van a querer quemar, lo van a querer tener ahí cerca. La figura de Sexas, que yo creo que los primeros días puede que esté incluso con estos en los finales explosivos. Y vamos a ver luego Ayuso, bueno, los otros invitados, yo ya los pondría un poquito por debajo. Remco, por supuesto, Remco también a nivel de explosividad también tiene muchísima. No sé, pero que va a haber más invitados en teoría
Y hasta que llegue esa etapa del Tourmalet que comentabas antes, que para mí es de las mejor diseñadas de este Tour, pues vamos a tener una carrera más o menos abierta, bastante explosiva, pero yo creo que fugas, no sé, me costaría ver que la cuarta o quinta etapa ya tengamos una fuga consentida, teniendo en cuenta que Pogačar va a querer ganar, pues va a querer pillar a Merckx, ¿no? Bueno, a Cavendish, perdón, a Cavendish, en esas 35 etapas. Y no solo eso, sino, David, que sprints puros ya pueden aprovechar en Pau y alguna oportunidad más, porque no van a tener muchas oportunidades. O sea, realmente es un tour que teniendo, evidentemente, si no estuviera esta generación de ciclistas, las cosas se abren mucho más. Pero con esta generación de ciclistas es que nos pueden sorprender en cualquier sitio. A mí esa etapa, la etapa con final en Gaverny-Gedré, ¿no? En Gedré, antes se pasa el Aspen y el Tourmalet, que tú dices que es una gran etapa diseñada. Yo creo que es la gran jornada de los Pirineos, ¿no? Es una etapa que llega muy pronto. O sea, es que el jueves 9, que esto empieza el 4, la etapa 6, ¿no? La etapa número 6, ya va a haber unas diferencias de general totales, porque la carrera se va a romper en el Tourmalet seguro. El descenso del Tourmalet es importante hasta Luzern-Subur, y después esa subida que es un poco más tendida, es verdad, la parte final, que son 18 kilómetros al 3,7, pero la carrera va a ir súper rota. Y yo creo que en grupitos, ¿no, David? O sea, yo me imagino una carrera súper táctica. Pero es que poner un puerto duro como el Tourmalet y luego un puerto tendido funciona. Es que funciona porque no, la gente no te bloquea ese último puerto porque no es durísimo. Cuando tú pones una etapa así de encadenados y al final pones un puerto de 10 kilómetros al 10%, el final es muy bonito porque tienes un puerto durísimo, pero nadie se va a mover antes. Porque aunque llegues con 2 minutos a pie de puerto, si es tan duro, no vas a lograr nada. Y sin embargo, con un puerto tendido, en el Giro 2015, final en África, tuvimos un tapón. El Mortirolo se subió a fuego precisamente, entre otras cosas, por eso. El Giro que gana Carapaz, que es Cole San Carlo, el puerto duro previo a luego el final tendido así. O sea, se han decidido grandes vueltas en etapas de este estilo. Aquí llegan muy pronto, pero yo creo que tiene todos los ingredientes. Además, un kilometraje bastante decente para el ciclismo moderno, casi 190 kilómetros. Esta es la primera gran etapa y una de las, para mí, mejor diseñadas del Tour. Que no sea la más dura en cuanto a desnivel acumulado, pero sin duda que hay que marcarlo ya, muy prontito ese día. A mí me gusta, a mí sinceramente... A mí me encanta. Es diferente a todo lo que hemos visto en los últimos tours. O sea, ya un primer día de potencia máxima, ¿no? En la primera semana va a quedar todo súper roto, va a obligar ¿no, Alberto? A los que se vayan a quedar por detrás a moverse en las próximas etapas. Yo creo que es genial. O sea, es genial que el Tour haya sido tan valiente aprovechando la salida en Barcelona, que van hacia los Pirineos, y a partir de aquí esa primera etapa con el Tourmalet. No sé, a mí me encanta, sinceramente. Sí, porque, bueno, parecía que todavía eso quedaba un poco más reservado a la vuelta, ¿no? En la configuración de las grandes, el meter una o dos etapas grandes o gordas, pues parecía un poco más reservado todavía a la vuelta, pero ya si te metes... Es verdad que estaba repasando un poco ahora las diferencias, por ejemplo, en el Tour hace 2 años ya, en la primera semana ya Pogačar le estaba metiendo 1 minuto a Vingegaard, o sea que también vemos eso, que las carreras se están rompiendo pronto. Yo no sé hasta qué punto este año luego habrá que ir viendo cómo va la carrera, ¿no? Pero es verdad que en el 24 todo venía bastante condicionado y la diferencia entre ambos sí que era bastante grande. No sé hasta qué punto este año vamos a ver una diferencia tan grande entre los dos, por mucho que ya veamos tanta chicha desde el principio, ¿no? A mí se me antoja a lo mejor un poco complicado que vayamos a ver tan pronto, no sé si a lo mejor vosotros sí que lo veis, pero que veamos tan pronto diferencias tan grandes entre los dos. No lo sé. Es que, Alberto, yo creo que en el Tourmalet, o sea, es que hay ataques seguros, sí, ¿no? Sí. O sea, no, obviamente. O sea, es que si los va a ver. Es que me sorprendería mucho ver una subida al Tourmalet. Recuerdo aquella subida del Sky, ¿no? Creo que Sky a un Ineos, ¿no? Que la llevó hasta arriba controlada, ¿no? Y que después también había un descenso, no sé dónde acababa, la verdad es que, pero era un puerto intermedio, y que el Tourmalet se pasó sin pena ni gloria. A mí me sorprendería mucho, viendo cómo vivimos el ciclismo actual, que se pase por el Tourmalet en esa sexta etapa y Pogačar no cambie
nadie, Vingegaard, Seixas, o sea, los que sean que se estén dando ahí a hachazos. Y para mí la importancia de esa etapa es, no sé, creo, es filtrar a ciclistas por delante. O sea, yo creo que esa es la clave, porque el último puerto es la conexión. O sea, si tú te vas solo en el descenso, el último puerto puedes llegar aplatanado, importante. En cambio, si vas con alguien, yo creo que esa es la gran diferencia y puedes sacar una gran ventaja. No sé, me parece que el Tour es valiente poniendo esa etapa tan pronto, se la juega un poco porque es verdad que teniendo a Pogačar puede quedar sentenciado. No sé, Alberto, yo lo veo así, ¿eh? O sea... Sí, yo creo que lo que decíais ahora, o sea, que a la cima del Tourmalet la carrera va a llegar rota, o sea, por todos los lados. Yo lo que decíais, que van a ir casi en grupitos o casi de uno en uno, si me apuras, o sea, que es que ahí, y luego, claro, fíjate, es que te quedan 30 y pico, 40 kilómetros todavía hasta que llegues a la meta. Con el aliciente, a mí me gusta mucho lo de meter descensos, porque creo que la carrera también se juega ahí y que es una parte importante de las carreras, aunque haya habido muchas veces quejas de, oye, ¿por qué nos obligan a jugarnos la carrera a veces en descensos? Quieren que nos matemos, ¿no? Bueno, pues ahí está luego lo que quiera arriesgar cada uno, lo que no. Y luego la subida al final de segunda categoría, que, como decís, muchas veces, yo siempre lo digo, que los perfiles es que no acaban de reflejar siempre lo que son las carreras, porque cualquiera que diga, bueno, es que esto termina en un puerto de segunda categoría, no es muy duro, no tiene mucha pendiente, no llega ni al 4% de media. Bueno, pero es que no son solo los perfiles lo que vemos. Luego hay mil condicionantes de cómo viene lanzada la carrera, de las cosas que no se ven en los dibujitos, ¿no? Por decirlo así, y luego la carrera te sorprende muchas veces el día que menos lo esperas. O sea que yo estoy de acuerdo también con vosotros que, como decía David, esto es una de las etapas que seguramente mejor diseñadas o mejor puestas están en todo el recorrido realmente. Sí. A partir de aquí, os pregunto por nombres, porque yo creo que aquí sí que... Y hablaremos también del ciclismo español, porque evidentemente yo creo que es uno de los tours que vamos flojos en ese sentido, más allá de Juan Ayuso. Pero os pregunto por nombres. A ver, David, empiezo por ti. Jonas Vingegaard. ¿Qué esperamos? ¿Puede pagar en la tercera semana el Giro? ¿Va a estar cómo tiene que correr? ¿Va a estar, cuando digo va a estar al nivel de Pogačar en ese primer cambio de ritmo que podemos ver ya en Montjuic, pero sobre todo en el Tourmalet? ¿Qué esperamos, David? A ver, yo le he dejado fuera del podio por jugar un poco, porque Lo sé. pues, vale, pero evidentemente es el mejor Pogačar el que hemos visto este año desde 2023, cuando gana Pogačar, que es verdad que aquel Pogačar, bueno, es el año que llega tocado de la muñeca, pero además tampoco era la versión que hemos visto en el 24 y en el 25 y en lo que llevamos de 2026. Entonces, yo creo que no va a llegar a Pogačar. De hecho, yo creo que Pogačar va a ganar bien el Tour, en circunstancias normales siempre, es decir, si no hay caída de por medio, ni ninguna lesión, ni nada. Pero Vingegaard debería ser segundo claramente. O sea, la montaña, el nivel que le hemos visto este año, cómo acaba el Giro, aquello de que sí que es verdad que ha habido momentos del Giro en los que ha guardado, supuestamente pasó una enfermedad durante la crono, que no lo hizo bien, pero acabó el Giro ganando en el día del doble paso por Piancavallo a lo grande, atacando de lejos, con 5 minutos. O sea, yo creo que va a llegar al Tour como un tiro y sí, confío mucho en que sea el rival de Pogačar. Lo que pasa es que yo pienso que Pogačar no tiene rival, pero si hay uno, tiene que ser Vingegaard. ¿Alberto? Sí, yo creo que no. Lo que dices tú de pagar el Giro de la tercera semana y más, no se me pasa por la cabeza tampoco que luego vaya a morir, ¿no? En la última semana, porque tampoco es que creo que no se ha desgastado en exceso en el Giro. Realmente, obviamente es un escenario nuevo para él, que nunca lo ha hecho. Nunca ha hecho esta configuración Giro Tour y, pues bueno, a lo mejor por ahí puede haber o pueden surgir las dudas, ¿no? De cómo puede estar luego el cuerpo, pero yo creo que por ese sentido por ahí no lo va a pagar. Pero claro, es que es verdad, o sea, es que estamos viendo a Pogačar que cada año sigue limando un poco más y sigue arañando un poco más y sigue mejorando un poco más cuando parecía que era imposible y cuando pensamos desde hace 2 o 3 años que es imposible que mejore más, y es que cada año le ves un poco mejor todavía. Y a Vingegaard no le acabas de ver esa mejora, ¿no? que quizás necesita. Es verdad que unos años por las caídas o porque vienen años un poco cruzados,
pero no le ves que vaya subiendo mucho más el nivel. Obviamente tiene un nivel altísimo y es el mejor del resto, quitando a Pogačar, pero a mí se me antoja también difícil verle a la altura. Es que para mí sigue siendo muy favorito Tadej. Ahora que ojalá nos podamos encontrar con una versión similar a la del 23 o a la del 22 de Vingegaard, porque será para la carrera buenísimo, porque veríamos a dos bestias que sería un duelo brutal. Pero es verdad que yo le sigo viendo ahora como poco medio escalón por debajo de Tadej y sobre el papel. Es verdad. Yo también, ¿eh? Se me antoja difícil que Pero pueda igual estar ahí ese nivel. es una buena noticia que esté en medio escalón. Pues es verdad que hace un año habríamos dicho escalón y medio. Entonces mira, todo lo que sea que Vingegaard en algún momento de la carrera le meta algo de tiempo a Pogačar, ya será bastante. Por el año pasado creo que no hubo Nada. Nada, creo que no fue ni un segundo, me parece, si Nada, no no. recuerdo mal. Bueno, no sé si fue el año pasado o hace 2 cuando le aguanta, ¿no? Un poco y no sé si incluso le recorta un poquito. Y bueno, todo el mundo dijo, bueno, es que igual hay carrera. No hubo. Pero Hace 2 sí que hubo un poco de sensación, ¿no? Sí, que la podía estar sensación, ahí. claro, pero que luego en realidad no hubo batalla. Pero bueno, fue un poco no sé si el agarrarnos un poco a decir, bueno, igual sí, ¿no? Aunque fuera que no, pero era la sensación. Yo creo que es más sensación que realidad. Sí. Ahora, actualmente, es verdad que Vingegaard parece que está mejor que el año pasado, pero claro, es que además ahora voy a incorporar otra figura clave que para mí es clave por encima incluso de Remco Evenepoel, de Lipovic, de Seixas, de Ayuso, de los otros candidatos a lo que es el podium, digamos, que es Isaac Del Toro. O sea, es que para mí la figura de Del Toro es determinante para UAE a todos los niveles en el Tour de Francia, de cara a estrategias, de cara a poder jugar con todo tipo de movimientos, de ayudar a Tadej Pogačar con un hombre que está muy cerca, ¿no? Bueno, es decir, estás cerca del nivel de Pogačar, pero entendedme, está a un nivel top, ¿no? El segundo peldaño está Del Toro, creo que está creciendo cada vez más en puertos largos. Es que la figura de Del Toro es todo, David, incluso para muchos es el principal favorito para ser tercero en el Tour de Francia. Sí, con razón. Al final, el recorrido explosivo, la ausencia de kilometrajes largos, incluso la ausencia de crono, ¿no? Donde él podría ser un poquito inferior a otros rivales, todo juega en favor de Del Toro, menos pues lo que decimos siempre, que está en el mismo equipo que el gran favorito. Lo que ganaría el ciclismo, ¿no? Si Del Toro estuviera en otro equipo. ¿Cómo se presentaría este Tour de Francia? El UAE, si Pogačar en la tercera etapa se cae y tiene que abandonar, tiene un potencial ganador de Tour en sus filas. O sea, es que ese es el nivel, ¿no? Que evidentemente Vingegaard pasaría a ser el favorito por respeto, porque ha ganado el Giro, por historial, porque a 3 semanas en teoría es mejor. Pero Del Toro sería el líder indiscutible de UAE y aspirante a prácticamente todo, si no a todo, y a ganar varias etapas. O sea que yo creo que Del Toro va a centrarse en ser un gregario muy de lujo, es decir, de los que tiran solo en momentos muy especiales para realmente reventar la carrera. De esta manera se reservará bastante y podrá hacer un buen puesto en la general, y seguro que hay algún momento en el que puede buscar una etapa, ya sea desde el grupo de los favoritos, porque tenga esa libertad, que Pogačar le dé el ok, ¿no? Le diga, venga, ataca tu prueba y que nadie le siga, o bien porque, bueno, pues está a 15 minutos en la general, séptimo, octavo, noveno, donde esté, y se puede meter en una fuga y claramente ser el más fuerte, ¿no? Entonces, vamos, está en el mejor momento de su carrera deportiva, incluso mejor que el año pasado. Ha ganado el UAE Tour, Tirreno Adriático, Dauphiné, que es tremendo que este ciclista vaya a ser gregario de lujo, ¿no? Sin duda. Pero bueno. Sin duda. Es lo que tiene UAE cuando ficha Alberto a todos estos ciclistas de máximo nivel, ¿no? Que bueno, pues evidentemente estando Pogačar en el equipo están condicionados a Tadej, pero que yo creo que Del Toro va a ser muy protagonista en este Tour y capital a todos los niveles. Sí, no. Lo que pasa es que también es verdad que, joder, tú coges y pones a lo mejor cara a cara o al lado los equipos de UAE y Visma, y yo es que casi no pongo ni a un corredor de Visma por encima de los de UAE, de los 8 que van, la verdad. O sea, que creo que la diferencia de equipo es sobresaliente, o sea, es exagerada. Y ya, claro, si metes un factor como el Del Toro,
pues que es el último que te va a hacer el remate definitivo y que le hemos visto hacer lanzamientos ya espectaculares, pues que creo que es ya la nota dominante de que puede hacer estallar todo. Yo es verdad que no le veo terminando en el podio, la verdad, porque sí que creo que, como decís, va a ser el último que se reserve para momentos muy concretos, porque a lo mejor es verdad que ni siquiera necesita a UAE que esté o que él entre en acción mucho antes de tiempo, teniendo a McNulty, teniendo a Yates, y que a lo mejor puedes reservar justo a Del Toro para esos momentos ya claves, de verdad, y que eso puede hacer que llegue muy cerca de meta, pero sí que creo que ya él llegará a momentos que desconecte. No le veo haciendo ese sacrificio de aguantar todos los días, aparte de hacer el trabajo y luego aguantar en carrera, ¿no? Todos y cada uno de los días hasta el final, porque yo creo que llegará algún día que desconectará, y eso, bueno, si tú al final desconectas un día, el resto que están aspirando a hacer el podio, ese top 5, tienen que estar ahí todos los días, ¿no? Y si tú un día te vas a dejar 2, 3, 4 minutos, lo vas a pagar. Es verdad que luego a lo mejor lo que decís, se puede meter en una fuga el día que le den libertad, porque también lo hemos visto en UAE, que si llevan la carrera a favor de obra y ven que no tienen a lo mejor la necesidad extrema de contar con Del Toro y se pueden dar el lujo de prescindir de él un día, pues le pueden dar esa libertad. Pero no sé, a mí se me antoja un poco difícil que ya Isaac esté en el podio, la verdad, pero sí que le veo como el hombre, el tercer hombre, ¿no? El hombre ese decisivo que puede dar la nota diferencial entre Tadej y entre Vingegaard, sí. Vale. Otro nombre importante, y ahora le pregunto primero a Alberto, David, porque así vamos cambiando un poco para la opinión inicial, ¿no? Que yo creo que es un poco incógnita, además, porque el otro día Richard Carapaz, se lo preguntamos aquí en el podcast, y decía Richard que él no encuentra que sea la mejor manera de llegar a una carrera, ¿no? De 3 semanas como un Tour de Francia, que es prácticamente no disputar ninguna carrera desde hace 3 meses, que es Remco Evenepoel. Alberto, ¿qué Remco Evenepoel? Y a partir de aquí lo extiendo un poco a Florian Lipovic, porque un poco dependiendo de cómo responda Remco al principio, o en esa etapa, por ejemplo, porque yo creo que en Barcelona, en el circuito, en la segunda etapa, va a responder Remco Evenepoel, pero ahí en el Tourmalet es donde se sabrá, yo creo, claramente si Remco está o no para poder luchar por el podium, y a partir de aquí Red Bull veremos cómo juega las bazas, porque es verdad que es junto a UAE, que tiene Pogačar muy por encima y Del Toro, como digo, por detrás, pero que tiene 2 bazas muy importantes, es el único equipo que tiene 2 bazas a este nivel, Evenepoel y Lipovic. Red Bull tiene que acertar tácticamente, algo que no sucede demasiado, Alberto. Sí. Yo te lo he puesto en el podio, y es porque yo sigo confiando en él. Yo sé que sigue habiendo o se ha reabierto un poco más, si cabe, además este año, las dudas sobre su desempeño en la alta montaña y que no es un corredor para ello y que por lo tanto nunca va a ser un vueltómano definitivo, ¿no? Pero yo me sigo quedando con la parte positiva y con los buenos tours que ha venido haciendo y que al final hemos visto y sabemos que él puede estar ahí. Es verdad lo que dices, ¿no? Claro, lleva muchísimo tiempo sin competir, pero se supone, o al menos lo que decían desde el equipo, es que lo ha hecho para Sí. preparar bien esto a conciencia, ¿no? Para Así hacer que le va altura. mejor, dicen, Claro. que le va mejor. Sí. Claro, pues en teoría lo ha hecho para prepararse bien y para evitar pues estos desfallecimientos que le hemos visto a veces en la alta montaña, ¿no? Para adecuarse bien, para estar en altura, para aclimatar el cuerpo, para prepararse estos esfuerzos largos y demás. Con lo cual, si tú, aunque no compitas o no tengas ese ritmo de competición, pero sí que te estás preparando ciegamente y al 100% y no has tenido imprevistos, no has tenido enfermedades, no has tenido caídas, que sepamos no ha tenido nada raro que le haya impedido un poco llevar su hoja de ruta que él tenía prevista, ¿no? No sé, yo le sigo viendo como un candidato a estar en el podio. La verdad, es verdad que en su contra juega la poca crono que hay. Porque si hubiera crono un poco más larga, pues obviamente él tendría muchas más posibilidades de ese día sacar mucha más renta, pero bueno, yo creo que los 26 kilómetros de crono individual que hay para él son un poco migajas, ¿no?
puede que sea el dominador, pero claro, ¿qué vas a meter en 26 kilómetros? Que igual que metes medio minuto, bueno, no es algo definitivo, porque si tú tienes un mal día en montaña, es que igual te cae minuto y medio, 2 minutos, o lo vas perdiendo todos los días medio minuto, imagínate, pues este día no te va a servir para recuperar. Pero no sé, yo sinceramente es que me agarro a él y también porque no veo mucha más alternativa quitando a Seixas, que para mí sigue siendo una incógnita el cómo va a aguantar su primer Tour de Francia. ¿De quién puede estar a ese nivel? Es verdad lo de Lipovic, pero que no lo A mí me da más garantía el Lipovic por Sí. la alta montaña, Alberto, que Remco. Sí, ¿no? Y este año hemos tenido muestras de que en teoría Remco va a ser el líder y luego Lipovic ha sido el que ha aguantado ahí, ¿no? Y el que ha estado un poco más, el que ha sido mejor, pero no lo sé, es que llegados a este punto, también es verdad que luego hay que ver cómo se gestiona el asunto este de si Remco tiene un mal día, Lipovic va bien, cómo lo van a gestionar, si a tu super líder le vas a decir, bueno, pues oye, que igual hay que cambiar esto y a ver cómo lo acepta él, ¿no? Que creo que eso no va a ser fácil gestionarlo con él, precisamente, ¿no? Bueno, no sé, yo sinceramente le sigo viendo arriba, lo pondría como el tercero en cuestión, ¿eh? Vale, y ahora te preguntaré por Seixas, porque evidentemente si lo pones por delante es que lo pones por delante de Paul Seixas. A ver, David, Red Bull, vamos a preguntarlo diferente ya. Red Bull Venga. y las opciones. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Alberto aquí, que al final, bueno, Lipovic es el líder. O sea, para mí es así. Para el puesto en la general, Lipovic es el líder. Ahora, ¿significa eso que Remco tiene que trabajar para Lipovic? Pues para mí no. Para mí Evenepoel tiene que ser un hombre completamente libre, que pueda atacar cuando le dé la gana y, por supuesto, al que no puedes utilizar para tirar. O sea, Remco tiene muchas cualidades, tiene algún defecto también, pero Red Bull este año es un equipo que está obsesionado con tirar del pelotón. O sea, incluso en el Giro, ¿no? Etapas en las que tenía que tirar el Visma, se ha puesto a tirar Red Bull en algunos momentos. En París-Niza también llevaron a Vingegaard a la victoria. Sí, ellos pueden sacar cierto beneficio, pero el beneficio que han sacado es ser segundos o terceros. Y el ganador que tienen en su equipo, que es lo que han fichado con Remco, pues es el belga. Y a eso tienen que venir al Tour, a ganar con Remco, a no renunciar a etapas. Y si luego Lipovic queda tercero y Remco queda quinto, pues será un buen resultado. Y luego ya analizaremos si realmente Remco tiene que replantearse su carrera o si quiere seguir haciendo quintos puestos en el Tour. Pero es que si Remco queda quinto ganando la crono y ganando otra etapa, ganando 2, pues es que ¿por qué no va a ir Remco al Tour de Francia? Ese debate yo lo veo un poco absurdo. Podrá priorizar a lo mejor el Tour de Flandes o la Lieja o las carreras que él considere, pero no tiene que renunciar a la mejor carrera del mundo, uno de los mejores ciclistas, uno de los ciclistas con más victorias, un ciclista que para mí ya es leyenda del ciclismo. Entonces, bueno, creo que Red Bull Bora lo tiene claro eso, que la fiabilidad está en Lipovic, pero que tienen aquí, o espero que lo tengan claro, pero que aquí tienen en Remco un tío con el que pueden ganar, cosa que con Lipovic no, porque Lipovic no dudo que gane etapa incluso. No, pero es más la apuesta de la general, pero sí que estaremos de acuerdo todos, entiendo, o no, ya vosotros me lo diréis, que si Remco pega el petardazo en la alta montaña de nuevo, después de las últimas veces, ¿no? Y que parece que no se ha cumplido esa expectativa de cara a la general, yo creo que ahí puede ser un punto de inflexión ya en su carrera deportiva de cara a buscar esos objetivos, con todo lo que se ha hablado alrededor de si Remco tiene que centrarse quizá más en ser un ciclista, como ahora tú decías, David, que me parece estupendo, ¿no? Yo creo que sí que es este Tour de Francia para Remco, estaremos todos de acuerdo en que es clave, ¿no? Pero es más psicológico, yo creo. O sea, tiene que ser que sea una petada de estas que tú lo ves y él quiere abandonar, se quiere ir de la carrera, como le pasó el año pasado un poco en el Tourmalet. Si él peta un día, pierde 3 minutos con Pogačar, Vingegaard y demás, que creo que va a ocurrir, y acaba ahí metido, porque es que lo bueno que es muy probable que aún así quede sexto, o quede octavo, o quede cuarto, ya veremos cuál es su puesto. Sí. Entonces yo creo que el análisis será diferente. Lo que no podemos es exigir a Remco, porque nunca además ha estado en ese nivel, que aguante la montaña a Pogačar, a Vingegaard, y ahora incluso te diría que a Seixas y a Del Toro, ¿no? Están un escalón por encima. Totalmente. Bueno, veremos qué pasa. Paul Seixas. Este yo creo que en un momento dado lo veíamos capacitado de todo, ¿no? A lo largo de la temporada
Y creo que ahora mismo, quizá después del Dauphiné, se han abierto ciertas dudas, ¿no? Y evidentemente por la edad que tiene, pero vamos, no sé, David, por lo visto cuando ha estado en el cara a cara, es casi el que deberíamos de considerar el principal rival, ¿no? De Tadej Pogačar, por lo que hemos visto en el cara a cara, digo, insisto. Pero bueno, es muy joven y no sabemos cómo va a reaccionar su cuerpo en las 3 semanas, ¿no? Para mí es una incógnita, ¿eh? Mira, como hace Maldini en el tema de los porcentajes, que hace estos vídeos de porcentajes, yo si tuviera que poner porcentajes, pues a lo mejor te diría un 80% Pogačar, un 15% Vingegaard, ¿vale? Pues en ese 5 que me falta, el que más tendría sería Sexas. O sea, quiero decir, igual acaba quinto o sexto, pero el potencial de ganador creo que lo tiene él más que nadie. De los que no han ganado el Tour, me refiero. Sí. Entonces, yo ese es el nivel de confianza que tengo. Que si me dices dentro de un mes, Sexas ha ganado el Tour para Francia 41 años después, hombre, es sorpresa, pero las hemos visto más gordas. Entonces, ese es un poco el nivel de confianza que le tengo yo. La duda es lógica a 3 semanas, pues cómo puede rendir y evidentemente yo creo que para ganar tendría que ocurrirle algo, sobre todo a Pogačar. Sí. No sé si un pinchazo en un mal momento, una caída, una enfermedad, no lo sé, pero confío mucho en que Sexas va a hacer un enorme Tour. Lo que está claro, para mí son 2 cosas, Alberto. Uno, que la caída algo le va a perjudicar, porque este tipo de caídas siempre cuando tocas suelo, ¿no?, te perjudica. Y 2, que este chico va a dar espectáculo. O sea, de eso no tengo la menor duda. O sea, y más siendo tan joven. ¿No, Alberto? O sea, creo que vamos a ver cosas chulas. Vamos a ver cosas, quizá sin sentido incluso, ¿no? A veces, pero creo que este chico nos va a hacer divertirnos, seguro. A ver, es verdad que llega con la sensación un poco de que se ha bajado el suflé, ¿no? Que le iba todo muy bien, que era todo redondo, que parecía otro de estos que nunca le pasaba nada, ni se iba al suelo, ni que le iba todo fantástico, y que de repente, pues en Dauphiné se le baja un poco el suflé, ¿no? Pero no, claro, que vamos a... O que hay, yo creo que es uno de los grandes atractivos de que va a tener este Tour, o que se puede vender en este Tour, el ver cómo va a estar Seixas. A mí yo sinceramente es que si hablaba antes de peldaños, de que si Pogačar está o medio o un peldaño por encima de Vingegaard, yo a Seixas le sigo viendo un peldaño por debajo de Vingegaard todavía. O sea, creo que le queda un poco de mili, hablando así un poco coloquialmente, ¿no?, para llegar al nivel de estos dos. Que tiene muy buenas cualidades, que como dice David, potencialmente a lo mejor de los que no han ganado y demás es el que más posibilidades tiene o más ilusiona. Yo creo que por supuesto, por lo que hemos visto, pero creo que todavía, ostras, es que no deja de ser un novato en el Tour. Es que la novatada en el Tour, si la pagas, puede ser muy, muy bestia. Y también es lo que hemos comentado muchas veces, que si hace un mal Tour por lo que sea, o pega el petardazo, o no le sale como se espera, tampoco creo que haya que ni que matarlo, ni que decir que es que no vale, ni tirarnos de los pelos porque este chico de repente parecía que mucho y luego no llega a ser lo que parece en su primer Tour, ¿no? O sea, que todo lo contrario, o sea que joder, yo creo que todo lo que haga en este Tour va a ser positivo para él, sea lo que sea, y le salga el papel que le salga realmente. Y pues claro, es la gran esperanza que han tenido en el equipo, que yo creo que la sensación al principio era que no le querían llevar o le querían proteger un poco, y se han visto la tesitura de decir, ostras, es que ¿cómo no lo vamos a llevar, no? O sea, es que nos matan si no lo llevamos, ¿no? Porque a lo mejor incluso el año que viene vete tú a saber si no lo tenemos, o vete tú a saber qué pasa. Pero es que no sé, me da ciertas, o me genera ciertas dudas todavía para meterlo en el podio incluso, pero que creo que vamos a ver cosas interesantes de él, de que algún día se lía la manta a la cabeza e incluso puede ser el que rompa en el grupo la paz, pues puede ser. O sea, que yo me espero también cualquier cosa de él si todo va según le hemos visto en esta temporada hasta ahora. Vale. Perdón, me queda Ayuso y los españoles, pero Caja Rural acaba de anunciar, mientras grabamos la tertulia, el 8, Balderston, Bergwick, Gaviria, Molenar, Joel Nicolau, Oldani, José Félix Parra y Otruba, el checo. Bueno. No para mí,
Sí. Castellón y Barceló son las Sí. dos grandes ausencias en este 8. Sí. A mí me sorprende, ¿eh? Sí, o sea, está por ver si está justificada la presencia de los veteranos, de Gaviria y de Oldani, especialmente, que son los dos nombres, los dos ganadores de etapa o de etapas en grandes vueltas que tienen. Si están en buena forma y rinden bien, pues creo que puede ser un acierto, porque esa experiencia al final se nota, pero si se ve a un Gaviria que ni se mete en los sprints, a un Oldani que no busca o no está en las fugas que tiene que estar, entonces yo creo que ahí sí que bueno, pues se pueden arrepentir, ¿no? Yo personalmente... A mí, David, por ejemplo, Balderstone, lo entiendo, porque está, pero me genera dudas su estado de forma también, ¿eh? Sí. No es el mismo del año pasado. En cambio, estamos hablando de Castellón, que estaba al nivel de Parra, en el Dauphiné, en el Ronalds. Entonces, no sé. Y es que hasta Samuel Fernández, ¿no? Que ya nos dijo Samuel otro día que él creía que no iba a estar, pero que también ha demostrado estar en un gran estado de forma. No sé. No. Veremos a ver cómo les... En casa tenían claro que eran Gaviria y 7 más. Cuando hablabas con ellos, ellos sabían que eran Gaviria y 7 más. Ellos confían ciegamente en Gaviria. No sé si para una victoria de etapa, pero confían mucho en que pueda estar ahí todos los días que haya un sprint, que por lo menos se pueda meter entre los 5 primeros. Y bueno, eso no está nada mal, que si al lado de la foto de Philipsen o de Merlier o tal sale Gaviria por ahí cerquita, pues 2-3 días, pues para ellos va a ser un éxito. Sí, eso está claro. Eso lo tenían muy claro. También yo creo que tenía muy claro la apuesta un poco por la experiencia con Oldani, que yo creo que van un poco por ahí. Gente que tenga un poco de experiencia en grandes vueltas, con Oldani, con Berwick, creo que lo consideran un poco un grado, la veteranía en este caso. Pero a mí me sorprendió también lo de Castellón, que le tenían en muy buena estima y parecía que iba a ser uno de los que iba a estar, con Barceló también, que también, mira, por veteranía Barceló iba a ser ahí un buen pilar, pero sí, a mí me sorprende un poco, por ejemplo, que esté Otruba, que a lo mejor era... Sí, Otruba es para meterse los días de etapas llanas que te vean en la tele, pero yo es que creo que eso ya no funciona. No funciona ya no tanto, ¿no? Tan bien, ¿no? Digo que sí que funciona, al final te ven y tal, pero... Sí, no sé. sí. El contador sí que es uno de los que insiste mucho con el tema del Polti, que realmente tiene mucha importancia, que ellos notan que los clics en su web suben. Cuando está un ciclista suyo en fuga, comentaba en el Giro. Bueno, no sé, a mí yo tengo dudas, la verdad, de que el aficionado que está a 150 kilómetros de meta viendo la etapa llana del Giro, del Tour o lo que sea, esté pensando, oh, mira la Aurum, qué bonita es, me la voy a... No sé, que puede que sí, estoy equivocado, pero... Bueno, en cualquier caso es un 8 competitivo al que se le tiene que pedir que estén metidos en todas las fugas, sin excepción. Sin duda. Tenemos que ir acabando, se está haciendo larguísimo esto, pero quiero preguntaros por Juan Ayuso. Me matan si no os pregunto por Juan Ayuso y lo que podemos esperar de él en este Tour de Francia, y lo ligamos un poquito con el tema de los españoles, porque, yo creo que esperamos la confirmación oficial, pero todos los rumores apuntan a que Carlos Rodríguez también se cae del equipo del Net Company. A mí me ha sorprendido mucho esto. O sea, algo, si se confirma, lo tienen que ver francamente mal. Os meto por el camino también a Movistar, ¿no? Lo que podemos esperar, y ausencia de Mikel Landa, ¿no? Ausencia de Cristian Rodríguez, que siempre es un ciclista que lo venía haciendo bien y que siempre también es una garantía. ¿Qué esperar de Aramburu, ¿no? Que quizás es otro ciclista interesante que vamos a ver por ahí, pero a nivel español es uno de los tours, porque está Caja Rural, pero si no, a nivel de aspiraciones, bueno, va a depender mucho de la inspiración de Juan Ayuso. No sé, Alberto, tú mismo, ¿qué esperas con todo este cóctel que te he metido por aquí? Va. Sí, a Cristian Rodríguez, que se lo han cargado también ahí a última hora, a Astana, ¿no? Sí, yo con Juan Ayuso tengo siempre, diría, sentimientos muy encontrados de las dos caras que puede dar, ¿no? Y parecía que esta temporada había empezado bien, luego se le ha vuelto a torcer como tantas otras temporadas, con caídas, lesiones, etcétera. Ahora parece que viene otra vez un poco al alza, ¿no? Después de lo que le hemos visto en Dauphiné.
a mí me genera cierta esperanza en la versión que le vimos en Dauphiné de estar con los mejores, de ser además el ambicioso, pero creo que no le da para, o sea, siendo realistas, no sé si le va a dar ni para un top 5 de cómo están ahora las cosas. Si me dices al principio de temporada, sí que te lo cuelo un poco más arriba, la verdad, pero sí que me ha ido alimentando un poco dudas según ha ido avanzando el año. Me da mucha rabia ver la situación de Carlos Rodríguez, porque, ostras, es que hace 2 años estábamos viendo que esto era un Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, van a estar dentro de 2-3 años peleando por ganar el Tour de Francia, y vaya 2 corredores que tenemos a medio plazo, y al final me da la sensación de que nos estamos quedando ahí un poco a medio camino, ¿no? Que se nos ha, no sé, como que nos hemos perdido algo ahí, que parecía que iba a haber una explosión mucho más grande y no, y la estamos perdiendo, ¿no? Entonces también me genera un poco de desazón el asunto de Carlos, porque parece que se ha metido en un bache del que no es capaz de salir, o no encuentra la forma de salir ahí en Ineos. Y luego, pues, bueno, pues Movistar, vamos a ver al final el 8, que creo que todavía no lo tenemos definido. No está, bueno. ¿verdad? Pues y a Note de Brooks, seguro, ¿no? Sí. La baja de Romeo es dura, que es otra baja importante. Total, Sí, claro. pues bueno, pues no les queda otra cosa que ir a pelear y a batallar, como ha hecho los últimos años, que creo que es un poco la reconversión natural que han sabido asumir en cierto modo, porque eran muy reacios a asumir este cambio de rol. Y celebro, la verdad, que no vaya Enrique a hacer una general, porque creo que es algo que prácticamente todos les reclamábamos desde hace varios años, que veíamos que no estaba a ese nivel. Bueno, pues entiendo que irán a hacer un top 5 sería creo que idílico para ellos con Nuit de Brooks. Yo creo que con el top 10 seguro lo pueden celebrar, se pueden dar con canto los dientes. Y luego, pues, hombre, tener a Iner siempre es sinónimo de que vas a batallar, de que vas a pelear en etapas, a ver Castrillo si sigue prolongando el buen estado de forma. Y luego no sé qué más pueden llevar, porque Adrià, que por ejemplo que todavía ponen aquí en Pro Cycling, la verdad es que la temporada de Ruggi Adrià no está siendo tampoco para tirar demasiados cohetes. Pero no les va a quedar otra que llevar a... No, claro. Sí. Sí. Pero yo os puedo decir, y no puedo decir el nombre, pero os lo puedo asegurar, que hay mínimo 2 ciclistas de Movistar actualmente que sobre todo están deseando que el Movistar no les lleve al Tour de Francia, y pueden estar finalmente en la lista. Y pueden estar. Y no quieren ir por su estado de forma, porque su calendario ha ido claramente en otra dirección, porque ven que lo de Romeo pues les puede hacer finalmente entrar, etcétera, pero ellos claramente no quieren estar en el equipo. Pues debería de hablarlo, ¿no? Porque si totalmente vas a regañadientes al Tour, joder, igual al tercer día te dices, bueno, pues mira, me voy para casa, ¿no? Sí, sería absurdo, realmente. Totalmente. David, contigo acabamos. ¿Qué? Venga, tema ves? Ayuso, yo estoy con Alberto. Yo creo que top 5 es el objetivo que sería más complicado, pero el que se tiene que marcar Ayuso es el top 5 y por el podio, ¿vale? Bueno, ya que estás marcándote el top 5, te marcas el podio, el tercer puesto que queda ahí en teoría libre, entre muchas comillas. Pero bueno, yo lo que creo que tiene que buscar es una victoria de etapa, Ayuso. O sea, al final estamos muy ahí obsesionados con los puntos UCI y con el puesto en la general, pero si Ayuso queda octavo y gana una etapa, ha hecho un buen tour, pase lo que pase. Otro tema es que diga, las sensaciones en la montaña han sido muy malas, está lejos, muy lejos. Hasta hace un año estaba incluso por encima del Toro, Sexas no existía o prácticamente no existía. Bueno, y tenías ahí a Pogačar y a Vingegaard a otro nivel, pero él podía aspirar a ser tercero en Discordia. Ahora la cosa ha cambiado bastante y yo sí que confío en que su talento le puede llevar a ganar una etapa, que igual no lo confío con otros, pero con Ayuso sí, porque tiene esa punta de velocidad. También que haya estado bien o muy bien en Dauphiné, ¿no? Pues, queda tercero, pero detrás de Tackwell. Es el segundo más fuerte, podríamos decir. Pero que no haya volado tampoco, ¿no? Que no haya sido una cosa bárbara, yo creo que es positivo. Positivo porque Dauphiné es un mes antes, estás ultimando tu preparación. Entonces, bueno, yo tengo
es la esperanza realmente española, la de Ayuso, porque lo de Carlos a mí me duele, porque Carlos es un ciclista que me encanta, pero creo que es justo. Estaba viendo el 8 que presentaría Ineos y es que todos son ciclistas que han rendido mejor que Carlos Rodríguez. Quizá la única excepción es Kwiatkowski, que viene a ganar el Nacional contra el Crono, el de Polonia, es verdad. Pero también Kwiatkowski, claro, es una leyenda del equipo y tiene ese lugar prácticamente asegurado, saben que va a cumplir. Pero es que el resto han sido mejores. Repetirían Arensman y Bernal del Giro, que son dos ciclistas que han hecho un buen Giro, acabaron además muy bien. No veo argumentos para decir, no sé, Carlos claramente merecía el puesto en el equipo. Que ojalá al final lo cambien, pero bueno, no, me parece que pinta mal para los españoles el Tour, con la ausencia de Romeo, de Pello, de Landa, que lo de Landa está también creo que por confirmarse del todo, Sí, y de Carlos pero Rodríguez. muchos medios lo dan por Sí. hecho, ¿eh? Cuando 2-3 medios coinciden, ¿no? Ya son, no solo uno, pero cuando ya son 2-3, ¿no? Ya digo, ostras. Sí. A mí lo de Landa me parece un poco raro, ¿eh? Y me parece que Soudal... entiendo que Landa no debe estar en las mejores condiciones, pero no va tan sobrado para dejar a Landa fuera, ¿eh? A mí eso me ha sorprendido. Simplemente lo dejo ahí. Los otros podemos estar más o menos de acuerdo, pero en este nombre, ostras, no sé, Sí. me ha sorprendido, sinceramente. Porque siempre ofrece algo, Mikel Landa. O sea, Sí, eso seguro, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, chicos, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Eso es. Vamos a ver qué tal, que yo creo que es un tour apasionante, es un momento precioso y yo creo que va a ser muy chulo, sin duda, y lo iremos explicando. Aquí haremos el diario como siempre y vamos a ver qué tal se va dando. Bueno, pues nada, os mando un fuerte abrazo y a disfrutar, ¿vale? A los dos. Sí, señor. Un abrazo. Lo Un abrazo pasaremos fuerte. bien. Un Claro abrazo. que Claro que sí. pronto. Cuidaros mucho. Adiós. Igual, adiós. Lo dejamos aquí, programa largo, ¿eh? Tenemos algún programa entre semana, también alguna entrevista por ahí registrada que subiremos esta semana y a partir del sábado programa diario, recordad, con ese sorteo también de una magnífica, gracias a Megamo, bici de gravel durante todo el Tour de Francia entre los oyentes de Escapa. Tenéis el link en la bio para poder participar. El sábado, día a día, os acompañamos aquí con el Tour de Francia en Escapa Podcast. Cuidaros mucho, adiós. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas,